es el abogado del diablo. Viste tú, quieres saber más de ti, y es por eso que hoy estás aquí. Estamos aquí con The Wild Pack. The Wild Pack. A ver, yo recién la última vez que les vi, que será hace unas pocas semanas, estábamos en los Wild Pack Awards 2022, eran, o sea, del año anterior, ¿verdad? Así es. Ya. ¿Cómo nació ese proyecto? ¿Cuántas ediciones llevan? Me encantó. Yo en eso sí tengo que empezar desde ahorita. A la gente de su audiencia que les esté escuchando, soy un completo ignorante en todo lo que es outdoors, trail, todo eso, así que me van a dar ahorita una clase y estoy seguro que va a haber mucha gente que no sepa también de este tipo de deporte y de ramas que hay, porque hay un montón de diferentes competencias y cosas, de carreras de eso, disciplinas. Entonces, comencemos desde el inicio, básicamente. Wild Pack Awards, Trail Outdoors Ecuador, cuéntenos un poquito. Hermano, qué gusto. Gracias primero por la invitación. Qué chévere que a pesar de no estar tan inmerso en este sector del mundo outdoors y de los deportes de aventura como tal, hayamos tenido el chance de ser invitados acá. La verdad está súper chévere tu podcast. Me gusta un montón el contenido. Hasta el tema de lo que estábamos hablando extra micrófonos, de que te vas por las ramas, a mí me parece de la puta madre. Lo que me Nos vamos por las tangentes, después terminamos hablando de cualquier eso de alguna manera le alimenta al contenido y le da un poquito más de flujo, entonces me parece chéverazo. Sí, es que, no sé, yo no soy como que un poquito tan... no me gusta seguir reglas, que la entrevista promedio que debes tener. No, yo sé muy bien eso. Sí, entonces, me gusta fluir, cacha. Entonces, por donde vaya la conversación, si terminamos hablando después de comida, de viajes, de huevadas que hicimos, de chamos, de aquí del galán de la UDLA, Juan Esteban, de sus chicas. No, a ver, aguanta. No de suave, no es así. Ya se pone rojo, cacha. Ay, sí. De lo que sea. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo empezó el proyecto? Bueno, tomo yo la palabra después. Dale. Después seguro tiene el Juanes para complementar porque nos pasa siempre eso. A ver, The Wild Pack nace en plena pandemia, en agosto de 2021. Sí, en agosto de 2021 y ya llevamos un poco más de año y medio rodando con una idea súper específica. Rodo Díaz, un gran amigo que seguramente nos está escuchando, el Juanes y yo, nos juntamos para ver qué hacemos por el mundo outdoors a nivel comunicación. En principio era eso. Ok. Darle un poco de realce a los deportes outdoors, que en realidad no sucedía nada acá. ¿Qué te digo que no sucedía? Se creaban podcasts, se creaban espacios digitales, pero a los 2-3 meses tenían un bajón y desaparecían por completo, y nosotros lo que queríamos era como que alimentar y darle el posicionamiento o el espacio que en realidad necesita el mundo outdoors como tal, sobre todo en Ecuador, que es para mí y para nosotros, tomo la palabra del Juan también, es un referente no solamente en la región, sino en el mundo. Los deportistas outdoors ecuatorianos son los mejor posicionados de la región. Entonces yo creo que ahí era el punto de partida. Y también, de alguna manera, crear este espacio para generar un apoyo adicional a los deportistas ecuatorianos. ¿Por qué? Porque si hablamos un poquito más de marketing deportivo, y seguramente vamos a abordar más adelante eso, el apoyo que tienen los deportistas. O sea, acá tenemos madera de la buena, excelente, pero lastimosamente se han perdido muchos de estos valores al no tener apoyo, al no contar con apoyo. Entonces, yo creo que ese fue la piedra inicial, el espaldarazo que necesitábamos para crear de alguna manera un espacio, no solamente un podcast, sino un espacio de comunicación integral, si quieres, para eso, ¿no? Para dar apoyo y para dar visibilidad a un mundo que es hermosísimo y que tengo la suerte de conocer ya algunos años. Sí, y bueno, de hecho también una de las cosas que nosotros veíamos y necesitábamos de una u otra forma era crear esta exposición, ¿no? Y era bastante frustrante ver, Pégate un poquito más al micro, por favor, para que... Era bastante frustrante, por ejemplo, ver los diferentes segmentos de deportes o revistas o medios de comunicación en deportes en general. Todo es tradicional. Fútbol, deportes federados, deportes olímpicos. Y en muy baja escala. Exactamente. Pero el fútbol te abarca absolutamente todo. Uh-huh. Y acá tienes tal vez una persona que realmente le da una cierta exposición en los medios. 10 minutos a la semana. Entonces, era súper frustrante ver esto porque en el mundo, en la comunidad del outdoors como tal, realmente tenemos una joya. Tenemos una joya en bruto que tenemos que seguir puliendo para poder darle
a conocer al Ecuador como una potencia a nivel mundial. A eso ibas, a la joya a la que te refieres del país. El país, y más allá de eso también, bueno, ciertos referentes, ¿no? Que han ido puliendo y le han ido picando piedra literalmente para poder llegar a darle esta exposición y a ver lo que tenemos ahora, ¿no? Que tenemos, estamos hablando de que hay 86 carreras de trail que se corren alrededor del año. En el Ecuador. En el Ecuador. Tenemos una de las carreras más importantes en el circuito mundial de aventura en todo el mundo. O sea, se va a hacer el segundo mundial en el próximo año aquí, por segunda vez. Y es la carrera más antigua del circuito. ¿Cuál? Disculpen mi ignorancia, el Guaracinchi. El Guaracinchi. Ok. Entonces, tienes todas estas cosas que todavía no tienen exposición. Entonces, nosotros, frustrados hasta cierto punto por eso, decidimos armar esto y crear y darles el espacio de exposición, no solo al Ecuador, sino a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque somos una región que tenemos absolutamente todo y no tenemos que pedirle favor a ningún lado. Ni a Europa, ni a Estados Unidos, ni al Asia. Acá tenemos gente muy, muy fuerte. Y de hecho, si miras nuestro tipo de contenido, no es que nos especificamos o hacemos algo súper detallado de Ecuador, por ejemplo. No, nosotros nos vamos por carreras la de Canarias, he visto que hacen un montón de reportajes de diferentes carreras. Hemos hecho varios tipos de carreras por eso mismo, porque no queremos centralizar mucho el contenido. Hace poco me fui a Puerto Vallarta, a México, a competir una carrera que está en una de las series de los circuitos mundiales más importantes, si no es el más importante, la UTMB. Y tuve la suerte de que me conocía gente de Panamá, me conocía gente de México. ¿En serio? Saludé, me tomé fotos con gente de Argentina y nos felicitaban por el contenido que nosotros empezamos a generar. No somos una comunidad, mejor dicho, no somos un medio grande, enorme todavía, pero nosotros estamos con todas las ganas de hacerle crecer a esto a niveles no solamente nacionales, sino y mundiales. A ver, y disculpen un poco, a ver, ¿con dónde fue que tú, José, y tú, Juanes, dónde se conocieron? ¿Fue en unas carreras? ¿Fue en la U? ¿Fue chupando en un bar? ¿Dónde se conocieron? Okay. No, nada que ver. Hubiese sido bueno en un bar. Pero si el Juanes no toma ni una cerveza, loco, ¿cómo nos vamos a encontrar en las huecas de la central, güey? Eso, en las no, ¿cómo se llaman las de la Cato? Sí. No, los de las peceras de la Católica. Eso, las peceras. Carlos Bejarano, un abrazo grande si nos está escuchando. Auspiciante de The Wild Pack con Tack and Roll. Sí, claro, y de los Wild Pack Awards. Y de hecho, y perdón, Juanes, que si es que quieres hablar algo más, pero se me vienen varias cosas a la cabeza. Ahí te das cuenta también que el empezar de algo súper claro y tener una meta súper trazada, tarde o temprano te empieza a generar y a dar réditos. Si es que le metes pasión, si le metes el coraje que requiere este tipo de elementos, y más ahora que tienes un universo tan amplio de información y contenido que simplemente le swipeas al teléfono y le tienes ahí a la mano. Si le metes corazón y cariño, empiezan a darse resultados al tema. Por eso yo estoy seguro que Acción de aquí va, en unos cuantos meses, va a estar escuchándose en muchísimos más países y muchísimos más sectores. Pero a lo que iba es eso. El tema de que antes el mundo outdoors no se le regresaba a ver para nada, o tal vez 3, 4 marcas fuertes que tenían el chance y porque por amigos se contactaban con el organizador y como eres mi pana, eres mi primo, yo te presto la marca. Ahora no es así. Ahora las marcas ven algo súper interesante en lo que invertir. De hecho, Tack and Roll y algunas marcas más que nos acompañaron. ¿Cuáles? Diles. Bueno, Agua Nutrition, Tack and Roll, Vertiz, Lucky. Son algunas marcas fuera de Tack and Roll. Todas están dentro del mundo outdoors, pero tenemos también el chance y la gran propuesta de que este año logremos ya concretar con una marca un poco más fuerte para hacer contenido mucho más, no sé si más interesante, pero más desarrollado, más producida, esa era la palabra que buscaba, para darles a nuestra audiencia. Y más que nada trascender, ¿no? O sea, tener un alcance mucho más amplio. Global, ¿no? también. Eso es lo importante. Es eso, necesitas apalancamiento. Porque Tahualpac creo que ha ido mutando. Nos hemos dado cuenta sobre la marcha de un montón de cosas, ¿no? Al comienzo teníamos esta intención que creo que es el objetivo principal, ¿no? Exponer, socializar y difundir todo lo que hace el deporte outdoors en general. Pero a medida hemos ido en este camino, en este corto tiempo, nos hemos dado cuenta que también es muy importante la educación.
Es la manera o es el punto clave el poder educar. Y esa es la razón por la cual nosotros tratamos de mostrar lo que está pasando alrededor del mundo con carreras como Transgran Canaria, como Segama, como el UTMB, como la última que acaba de pasar, se terminó hace unas horas con la Barkley Marathons, que es la carrera más sádica que existe. Tienes que contarle lo que Sí, es. sí, a ver, eso, guárdalo ahí, ponle un ping porque quiero ver eso. Antes que se me vaya el hilo, porque tengo esa costumbre de dejar ir que los temas se vayan mezclando. No, aún no me responden. A ver, Juanes, ¿cómo se conocieron? Así, sí, en a nutshell. Justo a eso iba. Entonces, bueno, nosotros compartíamos un club. Yo entré al club que se llamaba Club PA, ¿Ya? que era un club que nació de Proyecto Aventura, que es el organizador del Guayrasinchi. Ellos crean un club que se llamaba Club PA y se dedicaba a básicamente ser un semillero que ayude y nutra a todas las carreras de aventura. O sea, era el chota del fútbol, pero en lo que es outdoors y trail. Exactamente. Entonces, sí, era un club que comenzó con Joaquín López. Joaquín López era el fundador junto con otras personas, que es el hermano de Santiago, que es el director de Proyecto Aventura. Okay. Entonces, yo por mi lado, en ese tiempo, estaba muchísimo más inmerso en el tema de montaña, especialmente porque venía trabajando en una empresa bastante grande aquí, regional, que se llama Tatú. Y a través de eso comencé a tener mucho contacto con la gente de la comunidad. Entonces, luego de eso salí, trabajé con Carl y entré al club. Porque me comenzó a meter este bicho del trail. Entonces básicamente era el único club que existía en ese tiempo. Bueno, habían más. Habían otros, pero era limitado la opción que tú tenías. Entonces era el club que más cerca me quedaba a la casa, coincidía con los horarios que tenía y entré al club a entrenar. Y ahí nos conocimos con el Andrés en pocas salidas, porque el Andrés ya venía con mucho más trayectoria, ya había corrido afuera y todo. Entonces, básicamente en las salidas grupales, porque él no era parte de los entrenamientos presenciales, él hacía tablas, nos conocimos. A ver, ¿qué es tablas ahí? Si me las te Me daban tabla. Eso. No. Sí le dan tabla, pero otra persona. Ahí le conocí a la que ahora me da tabla. Exactamente. Lore Landazuri, un abrazo. Querida, un abrazo, que estés bien. Exactamente. Entonces, bueno, las tablas son simplemente entrenamientos guiados que el entrenador te arma una planificación semanal y te dice, bueno, esto tienes que hacer tu semana por tu cuenta, cuando tú quieras. Claro, y depende de ti. Eso iba a decir, o sea, es la confianza tal del coach que dice, este man debe tener la disciplina de que va a cumplir con las tablas, si no, le doy con un palo, literal, ahí sí lo hizo tablazo. Y sabes qué, ni tanto eso, porque si no... Tú solito te perjudicas. No trasciendes. Exacto. Entonces, depende muchísimo de ti, de la confianza que tengas tú a tus entrenamientos y a la disciplina que le metes. Y el compromiso que tengas tú contigo mismo. Entonces se conocen en este club, en Club PA era. Club PA. Ajá. Y que luego se transforma en este club que ahora se llama Ecuador Runs. Ah, Ecuador Runs. Ajá. Cool. Lo que me interesa también es esta mentalidad, porque esto no es esa parte de mentalidad, obviamente, es un estilo de vida. Yo de lo que pude estar en ese día en los premios de ustedes, en los Wild Pack Awards, pude ver la comunidad que apoya todo estos deportes de aventura y todos se les nota como que están con un mindset y es un lifestyle, como acabo de decir. Entonces, ¿cómo es el día a día? Me imagino que tienen que dormir súper bien, tienen que cuidarse en la comida, tienen que entrenar al mínimo 2 horas al día. Un viernes en la noche, ¿cómo es para ustedes? Porque seguramente el sábado tienen que salir a la montaña. Porque estos deportes no es que vas aquí a la calle en el conjunto y lo haces, te toca ir a la naturaleza, a los outdoors, pero se llama así. ¿Cómo es el día a día de un deportista de outdoors y de aventura y todo esto? Bueno, nosotros... Por suerte vivimos en Ecuador que tenemos todo a la mano. A 10 minutos. Exactamente. Literalmente. O sea, literalmente puedes hacer una salida desde el Parque Metropolitano, subir a las antenas del Pichincha, regresar al Parque Metropolitano, bajar a la Penitente y subir. Ya. Ese nivel, si es que tú estás preparando una carrera de ultradistancia, que es más de 50 kilómetros en montaña, imaginarás, necesitas meterle ese volumen. Por eso se llama ultra, esas de montaña. Ultradistancia, exactamente. Y eso tiene que ser más de 50. Sí, más de 50 kilómetros en montaña es un ultra trail. ¿Cuántos kilómetros son una maratón? 42. Pues es más que una maratón, pero en la montaña. Sí, exactamente. Puta, ok, a ver, ¿y? Bueno, entonces necesitas tener disciplina y necesitas... Bueno, yo en ese entonces, yo arranqué en el año 2013, tuve un break en mi vida que en realidad fue como que el punto de partida de muchísimas cosas. Entre ellas, la más importante para mí fue el conocer la montaña.
Y fue de suerte porque yo empecé a correr en asfalto. De hecho, salí a correr con Dave, nuestro querido David Macías, Productor el día de hoy. que es un asfaltero de corazón, pero no le mete la disciplina que amerita. Pero bueno, salía... Uy, en tu cara te dicen eso, Dave. Es que él sabe. Bueno, el punto es que desde ahí yo conocí el atletismo como tal. Empecé a salir, obviamente, con los zapatos que tenía en la casa. Con los de pupitos. ¿Cómo se pueda? Sí, con los pupillos ahí. Y Fútbol 5. claro, la primera salida... Con los zambas, sí. La primera salida fue... Yo vivía en la Grande Centeno. Ajá. Me di 2 vueltitas al parque de la Grande Centeno y fue como que me moría. Bueno, fue pasando eso. Rommel Vargas, otro gran amigo, me presentó una carrera, el Romelu. Y me dijo, vétete a esta carrera. Una carrera de Nike de 10 kilómetros, que para mí en ese momento 10 kilómetros era como que, ¿cómo carajo voy a correr 10 kilómetros? Estás loco. Una locura, güey. No, tú sí le sacas, que ni sé qué. No, estás enfermo. Corramos juntos ya. Obviamente, como le conoces al Rommel, no, nunca pasó eso. Él no se inscribió, me inscribí yo. Corrí los 10 kilómetros y me encantó. Fue como que, o sea, obviamente con la lengua afuera toda la carrera, pero me fascinó. Fue como que, qué bestia, amo esto. Ya. Y de ahí, eso fue en septiembre, octubre, no me acuerdo, de 2013. 2014, una carrera a la Sierra Loma, 25 kilómetros en Aloasí. Yo no sabía, dije 25 kilómetros, ya corrí 10, vamos, de una, hagámosle. Pero yo no sabía que tenía, yo no tenía idea del desnivel, pues. Entonces me fui a correr en montaña, sin preparación alguna. Obviamente ya como que el medio gig ahí chequeándole vi que había desnivel, entonces dije, bueno, si es que corro en plano, ha de ser casi lo mismo. Nada que ver, loco. Yo 5 kilómetros todo de subida. Yo me quería morir. Dije, ¿para qué me metí a esta vaina? Ya estaba con las medias rotas. Estaba hecho pedazos. Y dije, esta huevada no quiero saber más. Conforme fue pasando la carrera, y kilómetro 20 y todo, simplemente todo cambió. Entró algo en mi vida, o sea, espiritualmente me llenó algo. Llené algún vacío que la verdad ahora no sabría qué decirte. Y fue como que el boom que necesitaba, me encantó. A mí 25 kilómetros. Y aparte es eso, ¿no? El que llegas, por más que estés puteando a todo mundo y el decir, ¿para qué carajo me metí? Sí. Llegas y es como que una situación de euforia, alegría y decir, carajo, yo sí puedo hacer más cosas. Carajo, si es que me propongo, yo puedo hacer muchísimo más. Entonces, bueno, desde ahí ya fue cambiando mi mentalidad. Me metí de lleno a eso y ahora sí, otra vez volvemos a la pregunta que nos hacías. Yo renuncié a muchísimas cosas. Eras el jefe de prensa del Deportivo Quito. Yo en ese momento era jefe de prensa del Deportivo Quito. De hecho, en el Deportivo Quito fue cuando más empecé a... Tratabas con los jugadores alrededor de la cancha. Sí, ¿sabes dices que tú. sí? Nos fuimos a Río de Janeiro a jugar contra el Botafogo y me acuerdo que en la cancha del Flamengo simplemente ¿sabes qué me estaba olvidando? ¿Sabes quién fue la persona que me motivó a correr? El chavo Alustiza, no, ¿cuál? No, fue un mundialista, arquero, que jugó en Deportivo Quito. Fabián Carini fue la primera persona que agarró... ¿El uruguayo? Que agarró un uniforme del Deportivo Quito y me dijo, ya, dale, porque no me acuerdo por qué habíamos hablado alguna cosa, y ya, dale, empecé a correr. Estaba bacano. O sea... Bien papeado, se había tomado toda la sopita aquí. y capaz me vio gordo y me dijo, métete. Pero fue chévere. Y ahí fue como que el punto de partida para todo lo que te estoy contando. Bueno, entonces, si es que nos ponemos a evaluar y cuáles son las condiciones que necesita una persona amateur, no te digo una persona elite, porque eso es completamente más heavy. Una persona amateur que quiere meterse, no solamente a hacer trail, sino correr en maratones o lo que sea, necesitas muchísima disciplina primero. Necesitas meterle todo el corazón a estas situaciones. Segundo, renunciar a la noche, renunciar a los excesos, a las amanecidas, no sé, renunciar también a la familia en algunas ocasiones, porque las carreras son los fines de semana. Fines de semana son los momentos cuando te reúnes con tu familia, con tus amigos. Entonces, sí, necesitas mucho carácter, mucho coraje, pero en realidad es algo que te llena muchísimo. Tú, Juanes, ¿cuándo fue el momento en que tuviste esta epifanía como para él fue esta carrera de los 10K y lo pudo lograr? Y dijo, wow, ¿cuál fue ese momento tuyo que dijiste, esto me encanta y lo quiero seguir haciendo? En mi caso no fue tan trascendental o un momento así, clave, específico, ¿no? O sea, yo vengo de una familia que siempre ha estado inmersa en el tema del deporte. Entonces, en mi caso, yo juego fútbol desde que
Sí tienes la podía estatura de parar. arquero, de central, de un montón de posiciones. Sí, pero jugué... Creativo no le o sea, veo, pues. jugué toda la vida bueno... ¿Entrenabas? Sí, claro. ¿Jura? O sea, fui seleccionado, bueno, estuve en la sub-18 hasta la sub-18 de la liga, desde la sub-12. ¿En serio? Y la liga encima más. También estuve en el Nacional antes. Y luego En el de eso Nacional me fui- jodido poderse mantener, porque yo Ajá. tenía amigos que estaban eran arqueros y llegó una época antes de Célico y le dijeron o los estudios o juegas, aquí no puedes hacer las dos, porque el resto del equipo no le gustaba que el man llegaba niñadito en su carro después de entrenar leyes y que le dijeron, no, flaco, tienes que escoger lo uno o lo otro. Era tenaz porque, bueno, yo estuve toda mi vida en el colegio americano, entonces teníamos esa generación, esa promoción Claro. que estuvimos ahí. Realmente era una de las mejores que tuvo el colegio. Y ¿Estabas en la muchos- promoción del Andrés Delgado? No, era mayor. Del Lanas, de los Filiplanas, de ellos. Mayor a Ya, ellos. el Andrés entrenaba en el Nacional, a él es al que le Chuta, hicieron ya le eso. estás diciendo qué edad tiene el Juanecito. Bueno, yo tengo 38 años, pero éramos realmente súper buenos. Habían, Sí. por ejemplo, el Sebastián Sá, los gemelos Misura, el Antonio Rottenbach, el Simón Pérez. Todos ellos éramos parte de la selección del colegio y todos terminamos jugando en la liga. Todos éramos parte de las sub-14, 16, 18. Inclusive compartíamos equipo con el Chucho Benítez No jodas. en esa generación. Chucho Bolaños debe ser. Chucho Bolaños, sí. Con el Chucho Bolaños jugamos hasta la 18. Cuando se crea el colegio de liga, en esa época nos becaron a todos, pero obviamente mi mamá no me iba a pasar del colegio, al colegio Claro, de no, liga, pues. del americano al colegio de liga, nunca jamás en la vida. Y Amigos del además, colegio de en liga, ese- un abrazo grande. En esa época tampoco era como que veías un futuro como profesional en el fútbol, ¿no? Totalmente diferente a lo que es ahora, ¿no? Claro. Entonces, yo me gradué del colegio, me voy a vivir a Italia, viví como 2 años y medio en Italia, ¿En dónde? en Milán. Ah, bueno. Y aparte también full futbolizado, pero esto lo queda fue post colegio. Sí, fue post-colegio. O sea, te Ya tomaste 2 pasé- sabáticos antes de la U. No, me fui a la universidad. Ah, ¿y qué fuiste a estudiar? Diseño de modas. Ya. Ah, Ajá. cool. Entonces, en mis tiempos libres, iba a un parque que quedaba cerca del estadio de San Siro Ajá. y nos reuníamos gente a buscar a pelotear. O sea, yo buscaba en dónde jugar y todo el tema. Y ahí me contacta un señor que era parte del scouting del Palermo, Ah, bueno. que en esa época estaba en la serie C, serie B, no me acuerdo exactamente qué serie. Pero no estaba en el calcio en la serie A. Pero no estaba Ya. en la serie A. Y me hacen unas pruebas, me invitaron a un complejo cerca a Como y ya me querían llevar abajo a la Firme y a anda todo. servilleta como a Messi por poco ese literalmente, rato. o sea, sí, fue algo bien, o sea, surreal hasta cierto punto. Entonces, claro, yo hablaba con mi familia y todo y decía, bueno, me voy, no me voy. Y ya me querían pagar un sueldo, era un sueldo, o sea, simbólico para lo que realmente es el fútbol, ¿no? Como tal. ¿De qué jugabas? Y jugaba de extremo izquierdo. En serio, justo lo que falta en la selección, loco. No quieres irte a probar ahorita de llamarle a No, Félix ya creo Sánchez que Vaz. estoy un poco viejo para esas cosas. Loco, si Zlatan puede, todo el mundo puede. Pero para jugar de extremo, Loco, el claro, el ritmo que necesitas. Zlatan es Es un dios. una excepción a la Sí, regla. o sea. Y hablando justo de disciplina, de mentalidad, de todo lo que necesita un deportista de élite, el man es top. Entonces, bueno, decidí por no tomar esa opción. Seguí y luego de eso me fui a la Argentina a seguir mis estudios. Y De también- diseño de modas también, ¿o cambiaste? Igual, ajá, Ok. diseño de modas. Y en la Argentina también viví como 2 años y medio y ahí era una estupidez la manera como consumías el fútbol. O sea, Es una religión. exactamente. Es hasta agresivo. Y en cierto punto. en esa época que, bueno, yo tenía 18 años, venía de vivir cosas hiper locas en este mundo de la moda en Italia, porque además estaba en una de las mejores universidades del planeta en Italia, en el Instituto Marangoni. Entonces teníamos el chance de poder codearnos con marcas como Armani, Ferretti, Moschino, Gucci. Entrábamos como dressers a los diferentes desfiles en los Fashion Weeks y nos invitaban a los after parties. Entonces, para mí fue una cosa, o sea, muy loca. O sea, yo sentía que viví en esa época una... Lindas historias vas a tener de esa época, Exactamente, ¿no? como estar inmerso en una película tipo Pulp Fiction todo Uf. el tiempo.
Justo eso te iba a decir, en ese mundo, no sé si has visto un pequeño paréntesis, bueno, una nueva House of Gucci, o hay una que salió hace un par de años de Edgar Wright que se llama Midnight in Soho, si no me equivoco. Justo Sí. es una diseñadora de modas, pero en Londres, pero es Ajá. buenísima. Sí, es una locura. Entonces, realmente yo me di cuenta de que yo no tenía la madera para vivir ese tipo de situaciones y vivir en ese mundo, Sí, ¿no? sí te cacho. O sea, es increíble todo el glamour y todo lo que envuelve la moda, pero yo no tenía, o sea, no tenía el espíritu para eso. Entonces, cuando regreso a la Argentina, ahí mi manera de escapar de todo lo que, todas mis situaciones y mis issues, El digamos, estrés de estar lejos de la personal, familia, exactamente, estudiar, ansiedad, un montón de cosas, claro. fue el fútbol. Entonces jugaba, loco, llegaba a jugar hasta 12, 14 partidos a la semana. Los picaditos. Sí, pero, o sea, literalmente en Buenos Aires tú encuentras una cancha de fútbol hasta en un tercer piso de un edificio. O sea, es impresionante la cantidad de fútbol que puedes consumir ahí. Entonces, fue loco eso. Regresé acá. Y cuando regresé acá, fue como que quería ejercer la profesión y todo. Pero realmente no había todavía una empresa o una industria real, ¿no? Era todo muy artesanal, estaba muy en pañales y yo realmente no tuve la visión como para poder meterme y decir, bueno, yo voy a comenzar con lo mío. Así que decidí entrar de nuevo a la universidad y estudiar publicidad. Y ahí entró a la UDLA y claro, ahí estuve también en la selección de la UDLA y todo, pero ya comenzó a cambiar mi vida porque siempre mi estilo ha sido muy inmerso al deporte. Entonces, eso en la parte del fútbol. También estuve, por ejemplo, en natación. Nadé básicamente toda mi vida, desde los 12 hasta los 17 años. No, ahí fue donde te me pegaste estirada, entonces. Sí, también. Y siempre, y todo esto también ha estado muy, muy vinculado a la bici. O sea, mi tío me llevaba a paseos desde cuando era súper chiquito, 6 años, en Tumbaco, a darnos vueltas por Tumbaco en la bicicleta. Entonces la bicicleta se volvió un medio de transporte que lo uso hasta el día de hoy. O sea, yo me transporto a todo. O sea, cuando vas a la OFI, al estudio de Whitepack, vas en la bici. Pero ¿sabes qué es lo chistoso? Vive en el condado. Hijo de puta, Y, o sea, y la oficina es en la Grande Centeno. o sea, ¿te metes todo al occidental o por dónde te vas? Sí. No. Por la prensa o la Machala, Brasil, dependiendo. Yeah. Entonces, la bici es, o sea, tengo reuniones acá en Cumbayá igual. Por ejemplo, cuando trabajaba con el Carl, él tiene la oficina aquí en la Primavera y bajaba igual, desde mi casa al condado, a la oficina y todo, y subía igual en la bici. Entonces, siempre he tenido ese vínculo con el deporte muy, muy cercano. Y un tío que falleció hace unos 2-3 años, él fue una de las personas que entró, que fue parte de la expedición, la primera expedición ecuatoriana que llegó al Denali. Entonces, ¿qué es el Denali? Disculpa el mi Denali ignorancia. es la montaña más alta de Norteamérica, que está en Alaska. A la verga, yo viviendo ahí 9 años y no sé eso. En Alaska. O sea, en Estados Unidos. Exactamente. Lo que más escuchaba era Big Bear y el Yosemite, pero nunca he escuchado el Denali. Entonces, estos manes en el 92, si no me equivoco, 92, 93, fueron la primera expedición que estuvieron en el Denali. Ya. Entonces, él también como que me metió ese bichito de la montaña. Entonces, bueno, pasaron el tiempo, me gradué de la universidad, me fui a vivir a los Estados Unidos un tiempo y cuando regreso, año 2017, se da la oportunidad de poder trabajar en Tatú. Y en Tatú fue como que a lo bestia, porque tuve el chance de poder conocerle al Carl, trabajar con él porque él operaba todas las salidas a la montaña. Y comenzamos a crear establecer una amistad súper fuerte. Salgo de Tatú, me voy a trabajar con el Carl y ahí comienza todo el tema de la montaña y me comienzo a meter de cabeza en el mundo outdoors como tal. Entonces, a través de Tatú y del Carl, yo descubro... O sea, parece que fue una especie de mentor tuyo. Totalmente. Él fue tu mentor. Okay. Yo le debo todo lo que he hecho a nivel de montaña y a nivel de trail al Carl. O sea, él fue quien me enseñó a vivir la montaña de esa forma.
Y tú, Andy, a ver, te voy a cambiar a Andy porque veo que más en este mundo eres Andrés que José. Y eso justamente ahora que me presentaste como Pepe, me sentí raro. Sí, primero empiezo como Pepe. Después fui José. Claro, después José, y ahorita José él te dijo Andrés, entonces digo, pues decirle Andrés también. Después fui Montalvo. Sí, Andrés. O sea, toda la Andrés. vida me han dicho Andrés en la familia y todo, pero... Más que tú así como Pepe, pues. Ustedes me decían, tío Pepe me decías tú. Claro. Bueno, sí, ¿cuál era la pregunta? No, nada, te estaba diciendo que bueno, en el caso de él podemos ver que tuvo una especie, bueno, un recorrido loquísimo que hasta tuvo que brincar el charco para un poco encontrarse, después regresar a Argentina, después encontrar un mentor que fue Carl, ¿cuál es el apellido? ¿Engloff? Egloff. Egloff Steiner. Los que están escuchando y me quieren matar porque dicen este ignorante, no saben ni quién es. Perdón, estoy aprendiendo, por eso están estos dos muchachos aquí Sí, para, bien. para Nos gusta. enseñarme. Y te tenemos una propuesta más adelante. Oye, ojalá que no sea indecente. Más que indecente, hermanito. Más que indecente. A ver, verás, en tu caso me acabas de decir que fue solo, pero hay gente, porque a mí me ha pasado más o menos, tal vez fue como tú, hay gente que tiene suerte y tiene un mentor, alguien que le ayude y le enseña los ropes, como se dice en inglés, para empezar y aprender y caerte. ¿Tú tuviste un mentor o fue solito autodidacta y salir a la montaña y hacer tu grupo, tus amigos, tu comunidad e ir ahí aprendiendo mientras andabas? Toda la vida estuve yo también inmerso en el deporte. Claro. Jugabas pero fútbol, también jugabas súper bien. Era futbolero, Sí. jugué también hasta la sub-16. Pero nada, yo me dediqué muchísimo más a los estudios. En ese momento lo que me apasionaba eran las ciencias políticas. Y yo quería hacer... Hasta ahora se te ve en el Twitter cuando mandas esos tweets así, todos espesos. Twitter es mi válvula de Sí, escape. tiene perfil de asambleísta este man. Sí. Olvídate, hermanito, lo que menos harías sería meterme esa... Bueno, Para sigamos. debatir la ley del bizcocho, dices tú que justo ayer le estaba puteando a Juan Fernando Flores. Un abrazo. La hermano. de la guayusa, alguna cosa Es salió que ahora que el día nacional le digo, de la brother, guayusa. el país está cayendo a pedazos, empieza el 2023 y lo primero que hacen es reunirse a declarar el Día Internacional del Bizcocho y del queso de hoja. Déjense de huevadas. Y ayer salió, ayer o ahora, el Día Nacional de la Guayusa. O sea, olvídate, Lucio, hermano. eso fue de Lucio Gutiérrez, el que quiere vender su guayusa, dale y el man movió ahí, nada, mentira. Y bueno, era eso, y siempre estuve metido en el deporte. Yo, de hecho, entré al marketing deportivo y a la comunicación deportiva como tal, mediante el equipo de mis amores del Deportivo Quito. Este man siempre se me caga en la risa porque el Martín Sáenz, el Gustavo Ceballos, el Carl Egloff, el Joaquín López, hasta el Willo Herrera son hinchas del Quito. El Willo Herrera, ¿le O sea, cachas? claro, Él son- es primo del Pablo Andrés Miño. Básicamente. sí. Claro, y sí me decían que el man, justo el man me decía, Es el un Willo es crack. corredor, que digo, ¿qué? Willing es un crack también. Es la recha, es muy buena onda. Todos estos son hinchas del Deportivo Quito. Claro. ¿Cómo este crack no iba a ser también trail runner? Claro, Imagínate. con esa frustración que llevan, tienen que Sí, desfogar de man. alguna manera y en la montaña cura corazones rotos, loco. Eso es sabido. Vos liguista me viendo por el tono del comentario. No, yo no le doy al fútbol a ninguno. O sea, jugabas, te apasiona el fútbol, pero no eres hincha de nada. Del Barcelona No, de España. Del Barça de España. O sea, culé. Más que eso, el aquí man, yo- imposible. No. O sea, yo tengo mis opiniones muy personales del fútbol ecuatoriano que creo que no es bueno hablarlo aquí. Bueno, entonces después de las ciencias políticas y conocí la comunicación porque obviamente tienes 17 años, recién sales del colegio y tu familia no te dicen ni fregando te vas a meter en ciencias políticas, ¿qué te pasa? Entonces conocí la comunicación. La comunicación en principio no me encantaba, pero más adelante le fui agarrando el cariño, pero a nivel audiovisual, a nivel gráfico. ¿Te acuerdas que alguna vez trabajamos? Hace muchos Claro. años también hicimos algunas cosas en conjunto. Entonces le encontré por ahí, odiaba el periodismo, la verdad sí, en inicios. Pero más adelante ya le empecé a... Pero lo que sí te gustaba era la comunicación. Sí, amaba la comunicación, eso te digo, pero a nivel audiovisual, a nivel gráfico, a nivel creativo. Entonces, nada, un día simplemente le envié unos artes que hice para un partido del Deportivo Quito que estaba a punto de lograr algo, no me acuerdo qué, en el año 2010, al jefe de prensa de ese entonces, que también lo conoces, Byron Pastor. Claro que sí. Ganar el interescolar, seguro. No, en ese entonces. No, ya estaba bien el Quito. El manito en esa época, el Quito era otra huevada. No, yo sé. Eso Y- te estoy jodiendo, ¿sabes? Y bueno, tuve la suerte de que les gustó lo que yo hice. Entré como gráfico, imagínate, yo no soy diseñador gráfico, pero entré como gráfico al Deportivo Quito para hacer algunas cosas, para vender la idea de marketing. Y la página web creo que también les iba a hacer Sitio en web esa también les época, hice, ajá. Se le da muy bien, ¿no? Bueno, es. Y fue curioso porque eso fue mi escuela. Hermano, yo ni por acá se me ocurría hacer ese tipo de cosas, pero la vida me llevó a eso. Y Fernando Mantilla, que en ese entonces era el presidente, me conoció, me envió un mensaje de Facebook y me dijo quisiera que seas parte del equipo de comunicación, que en ese entonces
Imagínate lo que era el Deportivo Quito y las intenciones que tenía en ese entonces la directiva, que obviamente después se fue desmoronando. Contrataron al gerente que es ahora gerente de marketing de Boca Juniors de Argentina, Pablo Rode, que es un crack, es una eminencia en el marketing y gestión deportiva. Y también a Pablo Ruiz, que es el gerente de marketing deportivo de marketing de Racing Club de Avellaneda. Los dos tenían una empresa que se llamaba Inima y fueron los consultores de lo que quería hacer Deportivo Quito. En conjunto creamos el primer manual de identidad corporativa de Deportivo Quito, que en ese entonces, año 2010-2011, ningún club tenía. O sea, en ese entonces era un cero a la izquierda la comunicación de todos los equipos. ¿Ves ahora que la creatividad... El Independiente del Valle se lleva todos los premios hasta en eso. Exactamente. Sí. Pero en ese entonces no había el Independiente del Valle, pero no había nada de esto. Y el Quito fue el que empezó a meterle un poquito más de cariño a la situación y creamos un gran equipo de comunicación que fue mi vida hasta el 2014, que yo tomé la decisión, obviamente por temas de pagos y temas de... Claro, te quedaron mal, hay que decir las cosas como son, te quedaron mal y hasta el día de hoy te tienen es esos mi pequeño aporte al Deportivo Quito que como que socio lo tengo con muchísimo cariño. Pusiste años de tu vida y que ahora te den, pero igual... Debo ser el único acreedor, ¿no? Sí. Que nunca ha presentado una demanda ni nada. De hecho, yo renuncié mediante firma a lo que me debe Deportivo Quito. Pero bueno, más adelante ya me volví a encontrar con el marketing deportivo por otras situaciones y eso me conectó con lo que ahora hago. Imagínate lo chévere que es la vida y de lo que fue mi escuela, el Deportivo Quito, y por eso le tengo tanto cariño a esa institución, más de ser hincha, todo lo que me dio, viajes... Las experiencias de vida, brother. Te fuiste a Bolivia, hermano. a Brasil, a todo lado con el equipo. O sea, ser parte de un equipo de fútbol o de un grupo cerrado de atletas o de una selección o de algo que eres tan apasionado y lo has dado tantos años de tu vida, porque aparte vos siempre has tenido una conexión con tu viejo a través del deporte y del Deportivo tal Quito. cual. Creo que es una de las conexiones más grandes que tengo con él. Exacto. Entonces, eso de manera subconsciente seguramente... Te acercaba más a tu papá, a tu viejo, a tu niñez, a tus memorias y vivir todo eso con el equipo de tu niñez, de tus amores y viajar y ser parte de y celebrar los campeonatos en la cancha, que venga el día Domínguez y te clave los pupos y te quiera sacar la puta después de un partido. Que Hay foto. Claro, o sea, esas huevadas no te quita nadie, ¿cachas? Eso no hay 10, 12, 15 meses de sueldo que te tengan impago, que eso ya no tiene precio. Claro, y aparte lo que tú dejaste, porque hasta ahora y muchas cosas de las que nosotros sembramos hace años ya, salí hace 8 años, 9 años del Deportivo Quito. Hasta ahora se siguen implementando. Lastimosamente hoy estamos pasando por un bache heavy, ¿no? Pero ya a nivel marketing deportivo logramos de alguna manera sembrar una semilla que de hecho varios clubes replicaron en su momento y ahora ya con tan cambiante que es el mundo del marketing ya obviamente quedaron obsoletas. Pero tengan la plena confianza que algún día volveré porque es algo que me encanta y sé que el potencial que tienen los equipos de fútbol acá es brutal también. Bueno, vamos a hacer un poco tipo Soda Stereo. Tú y el Deportivo Quito, su eslogan es Me verás volver, literal. Pero bueno, yo para un poco salir de lo del Quito, lo que sí quiero decir y que sí han hablado creo que en diferentes radios y programas y todo de fútbol. O sea, yo creo que la única solución o vía que le veo al equipo para poder resurgir de las cenizas es literalmente una muerte institucional civil de lo que es y que creen un club con el mismo nombre. Es una sociedad anónima desde cero, es del mismo nombre, la hinchada simplemente tienen a la comunidad ahí y empiezan desde cero sin dedo, sin nada y tienen que empezar a pelearla para ascender a primera división, pero bueno. Yo le veo diferente, yo solamente para cerrar, son 6 millones y medio los de la deuda, ya no son los 12, 13 millones que se decían. Es más. No, son 6 millones y medio, los registrados son 6 millones y medio. Yeah. Eso es súper manejable para un equipo de fútbol. Obviamente el Deportivo Quito ahorita no tiene la confianza con nadie. Claro, pero más adelante la marca, más allá de eso, la institución está en la mierda. Sí, exactamente. Lo que tienes que hacer, y yo siempre hablaba con las dirigencias actuales, que alguna vez tuvimos aproximación para hacer algo en conjunto. Yo les decía, lo primero que tenemos es que volverle atractivo al club. Para inversionistas, para equipos. No digo hagamos un show como es la Liga Mexicana, pero sí volvámosle atractivo. A la marca en sí, a Deportivo Quito, volverle sexy again y volver a que las marcas quieran meter billete ahí, así se sale. Pero tienen que arreglar cosas administrativas también, el complejo donde entrenan, el comodato con el municipio, tienen un montón de pedos. El complejo está complejo. Sí, literal. Pero bueno. Hay algo que topaste tú de cierta manera y que tú también lo topaste, que el deporte fue una especie de escape y de momento de encontrarse cuando tenían diferentes dificultades en su vida. Tú estuviste por un tema personal en el 2013, tú estabas lejos de tu familia, estabas hallándote, no cuajaste en Italia, no era ese ambiente para ti, ese estilo de vida, te vas de Argentina, igual tenías tus cosas.
Igual escuché de otro amigo que le encanta la montaña y él me contó un concepto que me gustó y hasta el día de hoy se me quedó. Me dijo, loco, es que yo cuando voy a la montaña, justo el Carlos, él me decía, es como una meditación activa. Es simplemente, es el único momento en que todos mis sentidos están agudos, en que el tiempo se detiene, en que me olvido de todo y yo y la montaña o yo y la naturaleza somos uno solo y mi vida es lo máximo. ¿Cómo pueden describir ese momento de estar corriendo? O sea, ¿sientes realmente, Juanes, que meditas de cierta manera, estás con un nivel de conciencia elevadísimo cuando estás corriendo o haciendo cualquier diferente tipo de deporte? Bueno, yo creo que personalmente lo vivo de dos maneras totalmente distintas, ¿no? Una cosa es la montaña como montañista y otra cosa es la montaña como corredor de trail run. ¿Cuál es la diferencia? Para mí, muy personalmente, el montañismo implica mucha introspección. Creo que la relación que tú necesitas para poder ser un montañista es una relación muy íntima, muy personal con la montaña, porque estás en un entorno en el que no tienes el control de absolutamente nada. Entonces, tú tienes que manejar y minimizar la mayor cantidad de riesgos posibles durante tu estancia ahí. Uh-huh. Y eso te genera una cierta vulnerabilidad, te expone, tal cual como eres, con tus pensamientos, con tus atribuciones, con tus características, tus fortalezas, tus debilidades, tus inseguridades, hacia ese coloso que simplemente te pone a prueba. Y te pone a prueba de la manera más sutil y silenciosa posible. ¿Cómo qué, por ejemplo? El clima, el poder lidiar con la altura, el poder lidiar con la ruta. Neblina, graniza, cualquier huevada. Exactamente, el terreno, el técnico. Entonces se vuelve una procesión en donde tú estás retándote a ti mismo para poder alcanzar una cumbre. Y esa cumbre se vuelve simbólica porque es una conquista no del lugar, no de la montaña, sino una conquista tuya personal y cómo tú viviste ese proceso para poder llegar a esa cumbre. Entonces, yo lo vivo de esa manera. Entonces, cuando voy a la montaña, es un tema de poderme retar y decir, bueno, ¿qué situación de mi vida estoy viviendo que se está traduciendo en este reto o en esta complicación? Porque siempre hay obstáculos, siempre hay temas que nunca van a ser iguales. Tú puedes subir 20,000 veces el Cotopaxi por la misma ruta y jamás va a ser lo mismo. Entonces es muy importante entender eso y te da una cierta sensibilidad para poder interpretarlo y poder vivirlo, para poder procesarlo y llevarlo a tu vida diaria. Entonces el montañismo va por esa línea. Es algo muy, muy personal, muy íntimo. En cambio, el trail running te da, sí, todo eso, porque no dejas de estar en el mismo entorno, pero ya te da un nivel de adrenalina que no te da la montaña. Y ese nivel, ese componente de adrenalina que tú tienes en el trail es algo que ya va muy, muy, muy arraigado a tu concepción, a tu manera de ser, a tu personalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta sentir de manera intensa, de probarme, de retarme, de sentir que algo me cuesta. Y el trail me da esa sensación, ¿no? De poderme romper y exigirme y romper límites y llevarlo más allá, más allá, más allá, más allá, más allá. Y claro, eso sumado al componente de que estás en un entorno en el que probablemente de otra forma no vas a volver a estar ahí. Y eso también te da la aventura y eso también te da el bikepacking. O sea, ese hambre de aventura, de poder explorar lugares que no vas a llegar nunca jamás en la vida. Con todo este complemento de que me estoy retando a mí mismo y que encima hasta dónde puedo llegar, sacarme de límites que probablemente tú tienes solo mentalmente y que físicamente los puedes alcanzar. Eso te da todos estos deportes. Ahora que topas el tema de aventura, sería chévere que le expliques en qué consiste una carrera de aventura. No, y también mencionaste bikepacking, ahí ya me fui y dije, ¿y eso qué es? Solamente para que tengas un poco de conocimientos de qué sería. Sí. ¿Cómo es?
A ver, espera, algo antes de que me ahondes en esto, porque después que también quiero que me expliquen las diferentes, como dijiste, disciplinas que hay en todo lo que es outdoors y deportes de aventura, porque estoy más perdido que yo no sé si el mismo que se sube en la bicicleta puede competir después para la montaña, después hace trail running o es tipo Ironman, o sea, ahí me tienen que explicar. Pero hay algo que le acabo de encontrar muy similar, o sea, yo le estaba buscando un puente en conexión a lo que, por ejemplo, yo hago, o lo que más me gusta hacer, que es actuar. El teatro podría ser una especie de conexión que encontré con lo que acabas de decir. O sea, tienes que estar tan consciente de todo lo que pasa de tu alrededor, del clima, de la montaña, la superficie, que esto, que el otro. Ahora está tal vez hasta la seguridad. No sé si te va a salir un choro detrás de las ramas y te va a querer robar. O sea, son full componentes que tienes que estar alerta mientras estás en la montaña, aislado de la ciudad, que te ponen en este estado en donde te encuentras y como dices, o sea, es mentalmente quebrar límites, ponerte metas, ponerte retos y forzarte y que te duela y darle y cuando no quieres seguir y ahí viene el tema de la disciplina que estábamos hablando, o sea, la disciplina no es sexy, nadie habla de la disciplina, todo el mundo habla de la motivación, que el video de YouTube, que sí, que Tony Robbins gritando que you can do it o lo que sea, Sí, exactamente. Pero esa mierda es como un baño de agua caliente que se te va así. Sí, y ha sido un tipo de brainwash en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque todo el mundo habla de que sí, tienes que vivir motivado y vamos y adelante y dale. Es muy fácil decirlo. Es así. Está muy romantizado. Es un tema de decisión, es un tema de voluntad y es un tema de compromiso Criterio. y disciplina. Y eso cuesta. Eso cuesta. Y yo personalmente lo vivo de una manera muy simple. Es estar presente. Es lo más difícil. Exactamente. Porque en el mundo en el que vivimos, ahora tú te encuentras en que estás pensando qué voy a hacer luego, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer pasado. Y tienes pegado a tu muñeco una huevada que te vibra y el teléfono y la notificación y la dopamina, el cerebro te lo están reconfigurando. Entonces, un montón de ingenieros. Te aceleran y te aceleran y te aceleran para que estés pensando en mañana. Pero en estas situaciones en donde estás totalmente vulnerable, expuesto a este entorno en el que no controlas nada, tienes que estar ahí. Y el cerebro vuelve a ese punto en el que estás presente, enfocado solo en eso. Manera, es la mejor terapia que existe. Por eso el Carlos decía terapia activa, porque es la única manera, la manera más eficaz que hemos encontrado para estar presentes y vivir en ese momento. Y se vuelve adictivo de cierta manera. Totalmente. Por eso cuando hacía teatro ponía el ejemplo, porque tienes que estar, cuando grabas para cámara, tienes el corte, entonces puedes hacer unas 100 tomas hasta que salga bien y ya. Pero cuando estás en una obra de teatro en vivo con audiencia ahí, que tienes que hacer que el de la primera fila y el que está atrás, dependiendo del auditorio qué tan grande es, que proyectar con la voz y que llegue, pensar que la entrada del actor, que la salida, que la luz, que se olvidaron, a veces hay actores que se olvidan algo. Y ahí no puedes decir, corte, vea, disculpe, público. No, ese rato sigues. Entonces estás en un nivel de agudez de todos tus sentidos tan presente que se vuelve adictivo. Porque aparte sales de quién eres y te vuelves del personaje y lo que sea, que se vuelve súper interesante el tema de actuar. Entonces, yo cacho que cualquier tipo de rama de disciplina, o sea, hay gente que le encuentra botándose de aviones, haciendo paracaídas, haciendo parapente, haciendo trail running, yendo al gimnasio, jugando fútbol, yoga, cualquier actividad que te saque de tu zona de confort, que pruebe los límites que tienes como persona, que te cueste sacrificio, que cuando estás arruchadito en la cama, tal vez cuchareando con alguien ahí, metiéndote un besito y las sábanas están calientes y todo está rico, pero tienes que salir a entrenar porque la puta madre, porque así dije que tengo que irme a entrenar, ahí es cuando realmente se prueba el tema de la disciplina. Y es como decía, siempre repito esta misma mierda, perdón los que han escuchado esto, pero es como dice Mike Tyson, la disciplina simplemente es hacer eso que no te gusta, como que mentirte a ti mismo, engañarte y hacerlo como que te encantara. O sea, puta, hacerlo a tope, como tú siempre dices, a tope, darle todo y estar ahí presente. Y eso se va acumulando. Eso es como una cuenta de interés, el compound interest. Esa mierda es un efecto bola de nieve y después funcionas en piloto automático y se genera ¿qué? El hábito. Cuando ya tienes un hábito, yo no creo que si mañana, hoy estamos viernes, si ahorita te digo, ve Pepe, vamos a amanecernos, perdón, digo Andy, vamos a amanecernos, Juanes, vamos a amanecernos. Dale, hermano, está bien. Y me van a decir, no, ñaño, es que puta, mañana tengo que correr, mañana tengo que ir a no sé qué. O sea, ya no es que se ponen a pensar, no, ya es piloto automático porque ya es un hábito. Y eso es lo más difícil. Exactamente. Ahí está la parte. Ahí está el diferencial entre las personas que lo hacen esto por simplemente algo para mantenerse activos y las personas que en realidad quieren superar sus límites y hacer cosas mucho más grandes. Un pequeño tip, siempre ponte una meta, fíjate una meta.
yo creo que se te hace muchísimo más fácil el tema de salir a entrenar, de salir a hacer estas cosas que en realidad nos gustan, pero a veces nos cuestan. Es trazarse una meta específica. Por ejemplo, de aquí en 4 o 5 meses yo tengo una carrera, voy a darle todo y voy a acomodar mi vida, porque en realidad tiene que ser parte de tu planning diario. Uh-huh. Le voy a dar 1 hora y media a tope. A tope con José Andrés Naranjo. Ese va a ser el título de tu siguiente programa. No. Voy a dedicarle 1 hora y media, pero voy a estar completamente enfocado en esa hora y media. Uh-huh. Y de hecho, a mí me sirve muchísimo para acomodar el día. Entonces, si salgo a las 6:30 de la mañana, 6 de la mañana, yo empiezo ya a planificar el día. A ver, ya de aquí me ducho, desayuno, salgo, me compro un café, hago estas 2, 3, 4 cosas, te sirve ese tiempo, ¿cachai? O sea, no es un tiempo tampoco muerto. Obviamente, si es que estás dándole series de 400 metros a tope en una subida, no va a ser lo mismo que salir y hacer un pequeño recorrido de 10 kilómetros en donde puedes acondicionar eso, ¿no? Entonces, yo creo que, además de ser válvula de escape, también te sirve como una muy buena terapia para empezar a organizar tus ideas, a organizar tu tiempo. Sí, totalmente. O sea, el romper ese estilo de vida, esa rutina que tú ya vas construyendo y que de una u otra forma te exige el hecho de que tú puedas disfrutar de la montaña, es tenaz. Es tenaz. Y yo te hablo desde mi punto de vista personal, porque yo, como te digo, soy una persona que siempre estoy activa, siempre estoy en la bicicleta, siempre estoy haciendo algo de deporte, uh-huh, de actividad física en general. Y ahora que he estado lesionado desde diciembre hasta el día de hoy, básicamente, bueno, ayer, es duro poder buscar esos estímulos que te ayuden a organizarte, a filtrar el día, a filtrar emociones, a filtrar pensamientos, para poder rendir de la misma forma, no solo en el deporte, sino también en tu día a diario, ¿no? En tu vida diaria. Pero también hay una recomendación que yo les daría, porque se ha visto ahora que se ha hecho mucho más masivo estas disciplinas. Yo veo que hay personas que en realidad se están rompiendo el alma y tal vez no están logrando las metas que ellos buscan por eso mismo, porque están haciéndolo sobreexigiendo al cuerpo. O sea, quieres hablar de la importancia del descanso también. La importancia del descanso, la importancia de contar con una persona que los guíe, que los dirija y también que se den breaks. O sea, si los corredores más top del mundo tienen sus etapas de descanso, tienen sus etapas de pausa, ¿por qué ellos no hacerlo? Yo veo que hay temporadas de corredores amateur acá que en realidad los 12 meses del año, todos los fines de semana salen y se rompen el alma en las montañas. No es eso. Así no es. Sino es ir acomodando tu rutina, ¿no? Hacer diferentes deportes, diferentes disciplinas para lograr también tener este pequeño descanso que te va a servir muchísimo a futuro. Eso me parece interesante. A ver, lo que estabas también, que nunca me respondiste porque te fuiste en una tangente. Nos fuimos. Sí, pero así plum, la respuesta. ¿Tuviste un mentor o fue autodidacta todo? No, fue autodidacta. En inicio fue todo buscando en internet, viendo qué puedo hacer, y obviamente me lesioné muchísimas veces. Por esa falta de conocimiento. No crecía en la manera que yo quería crecer. Claro. Estaba yendo completamente en contra. Y de ahí con Joaquín López en el año 2017 ya fue otra cosa. Entonces eso me parece interesante porque tú en cambio también topaste un tema que de Wildpack de cierta manera puede ser o sea, este bebé que engendraron los dos ha ido teniendo una especie de metamorfosis y topaste la palabra educación. Entonces, típico mercachifle que llevo por dentro, yo ya le pienso de por poco a 10 años y digo por poco de Wildpack Academy, o sería chévere como que tener no sé si un centro de alto rendimiento, pero una especie de un hub, un club, un lugar donde puedan ser ese mentor, esa persona que cuando alguien está empezando desde cero no tiene acceso a. Ya creo que te estás riendo porque ya lo deben haber pensado. No solo eso, porque, o sea, estás topando un tema que me va a dar cuerda a... Pero dale, pues, la cabeza porque tienes el formato aquí para hablar. Nosotros tenemos una visión, bueno, personalmente, yo cuando comencé este proyecto, soy una persona muy soñadora, impresionantemente soñadora, y creo que eso de una u otra forma ha sido un atributo muy, muy positivo en mi vida, pero también ha habido ratos en el que creo que le meto de más.
que no dejes nunca nadie te diga eso, que le metes de más. O sea, si tienes esa creatividad, esa ambición, esos sueños, esos proyectos, esa necesidad de probarte a ti mismo, como acabas de decir, de que quieres algo, lo consigues, te quiebras, te rompes, pero lo consigues y puta, te das así como que un aplauso, te dices, brother, lo hice por mí mismo, bien. Sigue, loco. No importa qué tipo de sueño tengas, no importa qué meta tengas, nunca es demasiado grande. La gente, lastimosamente, muchas veces proyecta esas frustraciones personales que tiene sobre nosotros. Que no hagas eso, que no te vayas, que te va a ir mal, pero es que no hay mercado, es que quién hace eso. No, loco, vos solo fluye y sueña como tengas que soñar. Sí, y de hecho eso, de esa manera lo vivo y de esa manera vivo. Y me río porque hace unos meses, cuando antes éramos 5, ¿no? Sí, también tenemos que hablar de eso. Hay 3 soldados caídos. Antes éramos 5. Tuvimos una reunión con un abogado para poder ya comenzar a estructurar y formalizar el tema de cómo queríamos verle, ¿no? Entonces, claro, yo comienzo, el abogado nos pregunta, y bueno, ¿qué quieren hacer? O sea, ¿qué tipo de empresa quieren hacer? Todo. Y nosotros, y bueno, claro, yo tomé la palabra y le comienzo a explicar, ¿no? El concepto. Todas las ideas y todos los proyectos que envuelven lo que realmente ahora se traduce en el grupo TWP, Grupo de Wildpack, porque topamos medio de comunicación, podcast, líneas de ropa, líneas de negocios de restaurantes, de suplementos, de gear deportivo. Nos fuimos por todo lado, ¿no? Y claro, yo me acuerdo la expresión del Santi o la manera como él reaccionó a todo esto, porque se quedó, o sea, se asustó. Fue realmente un auténtico susto. Fue como que, loco, o sea, ¿en serio estamos pensando todo eso? Porque de una u otra forma yo lo único que les dije es que esto, cuando creamos The Wildpack, especialmente al Andrés y al Rodo, les dije, vean, yo me meto de cabeza en esto. Y esto hay que sacarle porque le sacamos. Y ese ha sido el compromiso que yo me he puesto con The Wildpack y que creo que con la única persona que realmente llegamos a coincidir con esa visión fue con el Andrés. Por eso estamos aquí sentados los dos. Sí, pero solo hay 2. Exactamente. Y de una u otra forma ha sido impresionante porque para mí ha sido terapéutico el poder trabajar en The Wildpack. En el sentido de que yo amo el investigar, amo el conocer, el saber más de esto, o sea, que me nutre. Y así comenzó también, porque antes de que yo comience a trabajar en Tatú, antes de que yo comience a trabajar con el Carl, antes de que yo conozca y viva la montaña como viví con él, me alucinaba el hecho de poder ver noticias del Guayracinchi o del Reto Salud y verle... y no encontrabas muchas. Exactamente, o sea, y verles a estos monstruos, titanes, dioses del Olimpo, a los que yo les consideraba de esa forma, al Martín Sáenz, al Santiago Miño, al Gonzalo Calisto, y bueno, su cuarto integrante, porque siempre fueron ellos 3 del equipo Movistar, que comenzó a ser pionero de todo este tema de los deportes de aventura. Son los padres de los deportes. Exactamente. Ellos fueron. Ellos ya están, disculpen la ignorancia, ya se retiraron. No, que va. No. Eso es algo lindo también de este deporte. Puedes durar full años. Que te da muchísimos años más de rodada. Claro, pues Rolando Vera creo que corría hasta los 50 por poco. Bueno, pero Rolando Vera no era de montaña. Claro, es que yo digo mi ignorancia. Yo pienso en atletismo, deportes, carreras, lo que sea. Franklin Tenorio, que fue muy buen maratonista, es ahora un gran corredor de montaña y también tiene sus pupilos. O sea, hay gente que de asfalto que se metió a montaña, incluso hasta para alargar su vida de deportista. O sea, lo suyo, de lo que escucho, porque la palabra que más se repite es montaña. O sea, necesariamente lo de outdoors o lo que sería de Wildpack está solo vinculado a deportes que tengan que ver con la montaña, o puede ser en un río, puede ser rafting, cosas así, o no, solo es atletismo mezclado con montaña. ¿Cómo es? Chévere para ir conectándole con lo que yo justo te decía, porque el Juanes es un crack explicando cada una de las disciplinas. Pero no, todos los deportes que se hacen en la naturaleza, los deportes, por ejemplo, si es que tú te vas al parque metropolitano, estás haciendo un deporte outdoor, es una disciplina.
Entonces, hay muchas oportunidades. Puedes agarrar tu kayak y salir a un río, puedes agarrar tus zapatos y te vas a la montaña. O sea, hay varias disciplinas que conllevan el mundo outdoors. También la bici. Ahora vemos que hay mucho más movimiento en el mundo de... Eso es gracias a Richie Carapaz, diría yo, que fue el efecto Jefferson pero Pérez. él es de ruta, que eso es en una carretera o en una calle, en una avenida. Mientras que el mundo outdoors siempre está rodeado en un entorno natural. O sea, los brothers que agarran la bici y se van por Tababela en esa ruta al aeropuerto, eso no cuenta como outdoors. O sea, no. Depende. Sí, o sea, sí, depende. Sí cuenta. O sea, a ver, básicamente cada una de las disciplinas nacen de disciplinas tradicionales. O sea, estamos hablando de disciplinas específicas dentro del ciclismo. Entonces, dentro del ciclismo tú tienes ciclismo de ruta, ciclismo de velocidad, ciclismo en un velódromo, tienes bikepacking, tienes ciclismo de montaña. ¿Cuál es bikepacking? Porque se lo mencionaste. ¿Cuál es ese? Olímpico, a eso voy. Ya. Entonces, dentro de todo eso, tú tienes modalidades que van desde el ultrafondo hasta ciclismo de velocidad, ¿ya? Entonces, en el ultrafondo existe estos híbridos que comienzan a desprenderse del ciclismo en general. Entonces, claro, tú ves, y la primera cosa que se te viene a la mente es Richard Carapaz. Entonces, él hace ciclismo de ruta, ¿ya? Pero dentro del ciclismo de ruta, el ciclismo de ruta se desprende de otras modalidades que no han sido tan mainstream. Porque todo tiene que ver en la manera como nosotros o la sociedad o digamos el mercado ha ido diseñando para generar mercados dentro del deporte, ¿ya? Entonces, una parte no tan comercial es el bikepacking. Y es simplemente, el bikepacking es mucho más espiritual. Cicloturismo. Nace de este padre gigante híbrido que se llama el cicloturismo. ¿Qué es el cicloturismo? Es agarrar la bicicleta y hacer turismo montado en la bici. Y eso tú puedes hacer cicloturismo en una ciudad, en un circuito de 5 kilómetros, como puedes hacer por miles de kilómetros. Y ahí vienen todos estos cicloturistas que se recorren desde Tierra de Fuego hasta Alaska, hasta Eso te iba a decir, no sé, mi ignorancia, si tal vez esto nació en Europa, porque yo he escuchado que es muy famoso este tema del cicloturismo en Alemania, y que te cruzas por los Alpes, terminas en Suiza, o sea, que te vas pegando así y que es mucho más práctico que acá. Ajá, o en Holanda vas conociendo París o ciudades por bicicleta, pero te puedes pegar todo ese trip. O sea, el origen como tal no es es incierto. Y no es tan importante, al final es que es una vertiente. Hay que entender que la bicicleta es un medio de transporte. Antes que un deporte es un medio de transporte. Y así se lo manejaba cuando, en 1800 y pico, cuando nació. Exacto. Entonces, de esa manera, el cicloturismo comienza a ver otra modalidad que decían, bueno, claro, en el cicloturismo tú vas con una bicicleta de acero cromado en esa época, ahora tienes aleaciones de aluminio para hacerle un poco más liviana la bicicleta, que no sea tan denso que pedalear en una cosa tan pesada. Llevabas alforjas, llevabas maletas y claro, vas a una velocidad mucho más relajada y más lenta, ¿no? Entonces te toma mucho más tiempo prolongarte. Y dice, un loco se le ocurre y dice, no, o sea, es muy pesado moverme en la bicicleta así, ¿no? Entonces hagamos un poco más ligero el tema. Entonces comienzan a adaptar la bicicleta, a bajarle un poco el peso en cuanto a componentes, en cuanto al cuadro, y en las alforjas y todas las maletas dicen, bueno, o sea, en vez de hacerle de cuero, como era antes, le voy a hacer de una tela que sea un poco más ligera, y comienza a hacerlo ultraligero. Entonces se convierte esta modalidad de cicloturismo ultraligero. Ultraligero y ultra costoso. Exactamente, sí, exactamente. Y nace el bikepacking. Entonces, el bikepacking es el cicloturismo ultraligero. Qué bacán, me gusta full. Y ahí tiene sentido lo que dijiste, que es un poco como espiritualoide, o como un poco de despojarse de las posesiones materiales, porque es una especie de ciclismo minimalista, por así decirlo. O sea, estás tú con tu vehículo, que es tu bicicleta, y conectado con los elementos, conectado con la naturaleza, y no hay nada más. Si tendrás una carpa en la mochila, será igual de esas que se doblan full y que es liviana. Exactamente. Wow, full interesante. ¿Y eso hacen acá? Sí. Sí, mucho. Entonces ahora hay una
organización que se llama Bikepacking Ecuador, que han ido agrupando básicamente todo lo que es el ciclismo de ultrafondo. ¿Por qué digo de ultrafondo? Porque va cubriendo diferentes modalidades. Por ejemplo, este fin de semana va a comenzar con los brivets. ¿Qué es un brivet? Es ciclismo de ultrafondo de 200 kilómetros, esta etapa de 200 kilómetros, que va a ser totalmente autoabastecido. Tú tienes que hacerlo autoabastecido y lo haces en carretera. Entonces, ya la bicicleta, el tipo de bicicleta que tú utilizas para este brivet, para esta modalidad de ultrafondo, es una bicicleta más parecida a las bicicletas de ruta, a la que usa Richard Carapaz, ¿ya? Pero también hay bicicletas híbridas, que viene a ser la de gravel, que es, haz de cuenta que una bicicleta de montaña y una bicicleta de ruta se unen, tienen relaciones y nace esta bicicleta de gravel. ¿Ya? Ya. Entonces la bicicleta de gravel, sí, es que hay que hacerlo. Sí, está bueno, está full didáctico. Súper para dummies, para que cachen. Es que yo soy un dummy, sí, exacto. Háblame como que tengo Un 5. dandy es lo que Entonces, el de gravel es una bicicleta que básicamente tiene un cuadro más parecido a una bicicleta de ruta, con llantas más ligeras y delgadas, menos anchas, todo. más delgadas, pero que tenga una tracción de ciclismo de montaña. Entonces, hay también esos retos, ¿no? Porque en el mundo del ultrafondo tratan de buscar y mantener esa esencia del cicloturismo, de poder pasear, de sí, retarte, superarte tú, pero vivirlo de una manera muy personal. Entonces sí, hay ciertas reglas, hay límites de tiempo que tengas que hacer, pero no es que ganas nada, ¿no? Entonces tú te estás metiendo en un evento, lo podríamos decir carrera, pero no es realmente una carrera, es un reto. Es un reto propio que tú puedes hacer. Y claro, hay retos que van desde los 200 kilómetros hasta paseos o retos que van hasta los 1200, 1800, 2000 kilómetros, ¿no? Y en lugares, claro, ahí viene la creatividad de toda esta gente que está loca por estos deportes, porque hay rutas que te meten a hacer cosas salvajes. Entonces hay carreras como la Silk Road Mountain Race o el Inca Divide, que son carreras que te meten ya a rutas de segundo orden, tercer orden, totalmente agrestres, en donde tienes que hacer un montón de desnivel y pasar por los puntos ponchando un pasaporte, porque el brevet, la definición de brevet es eso, ¿no? Es un pasaporte, es un certificado que tú tienes que ir cubriendo en diferentes puntos para simplemente validar que pasaste por ese punto y cumplirlo en este caso, por ejemplo, que estábamos hablando del brevet de la Culebra, que es de 200 kilómetros, lo tienes que cumplir en 13 horas y media. Y ahí, ¿cómo hacen con el baño? Puedes tomar un break, haces una botella de agua, te sale. Como te dicta el cuerpo y el lugar. Y como tú planifiques, o sea, es un tema también de planificación y estratégico de cómo tú vas a afrontar el reto. Y eso es lo chévere también, o sea, todo, porque no es solamente la carrera como tal, sino las semanas de preparación, todo lo que conlleva, eso es súper chévere. ¿Cómo es prepararse para una carrera así? Bueno, yo ciclismo no son... Pero en tus competencias, cuando fuiste a Puerto Vallarta, o sea, ¿cómo es el tema mental, psicológico, de nutrición, dormir, cuántas horas duermes, hidratación, cuánto agua tomas al día? La carrera que más disfruté en mi vida fue la Transvulcania. Fue una carrera de 75 kilómetros en Islas Canarias. Yeah. Fue espectacular porque primero el reto que implicaba esto, ¿no? Es una de las carreras que es considerada por muchos deportistas como una de las más fuertes a nivel clima y ruta como tal. Bueno, yo no sabía mucho de esto y le consulté a Joaquín López, que en ese momento era mi coach, y me dijo, dale, pana, dale, lánzate, vamos a ver cómo es. Y eso fue 7 meses antes. Empezamos, ya pagué mi inscripción y empezamos a planificar cómo sería primero los entrenamientos, pero ya conforme pasan los días, tú ya tienes que empezar a organizar cómo va a ser tu preparación de carrera. Por ejemplo, los primeros kilómetros salías desde la parte sur de la isla y tenías que ascender en 10 kilómetros, 1000 de desnivel. Entonces llegabas a la primera ciudad y de ahí
es el primer punto de abastecimiento. Entonces me decía, si es que tú vas con mucho líquido en esta parte, lo único que va a hacer es te va a pesar, te va a cargar. Si es que tienes a 10 kilómetros, lo único que haces es tienes que ir con tu flask, con tus termos, ajá, de líquido. No vayas a tope, ve con la mitad y allá arriba ya le vas a cargar. Entonces es importante eso, empezar a ver cuáles son los puntos de abastecimiento para que no tengas la necesidad de llevar tantas cosas. Obviamente hay otras carreras que son autoabastecidas. Entonces lo que tienes que hacer es cargar todo lo que vas a tomar, cargar todo lo que vas a comer en tu mochila. Y lo de la montaña es así también, porque por ejemplo decías que la diferencia para ti de lo que era hacer trail y de lo que es la montaña, pero la gente que va a la montaña o practica cosas de la montaña, ¿tienen que acampar en la montaña si el viernes en la noche para madrugar el sábado a hacer o van en el carro tempranito? Depende. ¿O hacen las dos? Depende mucho de la ruta, pero en la montaña digamos que el objetivo cumplido de un montañista es regresar a casa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú tienes que tomar las seguridades, la mayor cantidad de seguridad posible en las decisiones que tomas. Entonces, no sé, vas a subir el Chimborazo. Entonces, en el Chimborazo, tú puedes tomar decisiones, ¿no? Puedes ir al refugio, o puedes subir al Campo Alto, o si quieres hacerlo de un solo pegue sin autoabastecido, porque también te puedes poner ese tipo de retos, tienes que ir lidiando con los diferentes retos y obstáculos y problemas que te vas a afrontar en la montaña. Entonces, en la montaña tienes que llevar tu comida, tienes que llevar tu abrigo, tienes que llevar todos los instrumentos que te van a prevalecer para asegurar tu vida. Y ese también es uno de los diferenciales que tiene el montañismo, la alta montaña, con disciplinas como el trail running o la ultradistancia. Que siempre en las carreras de ultradistancia casi siempre te encuentras con asistencia, con gente que está pendiente de ti, con caminos trazados. No están autoabastecidos. Exactamente. O sea, sí, bueno, depende de la carrera, pero hay una organización alrededor de. En la alta montaña dependes de la persona que está delante tuyo, que es tu guía, que es la persona que te va a llevar a salvo y te va a regresar a casa. Y de las cosas que tú llevas. Y de la montaña, literal. Ahora, obviamente, sí. Claro, no, y de tu capacidad de lectura, ¿no? Porque más allá de que puedes tener un guía, que es lo más seguro si estás comenzando en un deporte como la montaña, necesitas y es lo recomendado. Guía. Pero si es que estás comenzando a hacerte formarte tú como montañista y quieres comenzar a hacer pegue solo, es importante que tengas una capacidad de lectura y que tengas un conocimiento técnico que te garantice a ti, o que por lo menos te dé una seguridad a ti de que vas a volver a casa. Porque ese es el objetivo principal. Cualquier montañista que tú le preguntes, no es llegar a la cumbre, es volver a la casa seguro. Oh. Y también sería chévere aquí hacer un pequeño paréntesis y decirles, ¿no? Hemos visto que se han cometido varios errores últimamente con personas de alta montaña, de trail running, de cualquier disciplina outdoors, que salen a la montaña sin las seguridades necesarias, por lo menos las mínimas. Sales a hacer sales a hacer una ruta de 30, 35 kilómetros y no llevas agua. No, deshidratado. En carrera, en climas súper intensos. O te vas a alta montaña sin un guía, simplemente 3 amigos que en realidad tal vez uno medianamente conoció la ruta y dijo vamos por aquí. Es muy garantizado que no regresen. Entonces eso, siempre traten de asesorarse, traten de acompañarse con una persona que ya sea experta en el tema, porque no queremos que sucedan este tipo de situaciones. Porque la montaña, si bien es tu más grande consejero y líder espiritual, yo creo que también, si es que no tienes las medidas pertinentes, puede también llevarte a algo fatal incluso. Y aquí pasa mucho que menospreciamos el riesgo que hay en la montaña, por ejemplo, y el mejor ejemplo es el Ruco Pichincha. O sea, el hecho de que tú tengas esa montaña tan cerca a Quito y que sea tan accesible a todo el mundo, con el hecho de que puedas subir en un teleférico y comenzar a hacer toda la ruta, eso provoca que mucha gente inexperta, que no tiene conocimiento alguno, que no tiene idea de a lo que se está enfrentando, se lance a tomar ese riesgo, inconscientemente, irresponsablemente, porque no deja de ser una montaña, no deja de ser una montaña en la que el clima afecta mucho, no deja de tener pasos técnicos en los que realmente te puedes morir.
Claro, y hay Te puedes gente morir. que quiere hacer, por ejemplo, el Ruco, que es una de las más concurridas últimamente. Hemos visto que gente que va en jean, en camiseta. No, a tomarse selfies. A 4.600, 4.800 metros sobre el nivel del mar, imagínate. Y sin zapatos técnicos, tienes que cruzar un arenal, tienes que pasar una zona de roca que literalmente tienes que ir agarrado de las piedras. Dios Pero mío. nos hemos encontrado con este tipo de personas ahí. Obviamente no lo hacen por malos. No lo hacen sino Es porque no siguen a The Wild Pack y no se enteran de los tips. Y más allá, No, fuera de joda, sí. O sea, hay que informarse también de lo que uno se está metiendo antes de. Exactamente, y es una de las razones por las cuales te digo que nosotros también hemos El tema de tomado la ese educación. tema de la educación, en poder educar y decir, bueno, o sea, si vas a practicar cualquiera de estos deportes, por lo menos esta es la información básica que tú tienes que tener, porque nosotros tampoco somos expertos o especializados en esa parte técnica. Pero sí tienen más experiencia. Exactamente. Y tratamos de conectar a las personas que son expertas en los temas con la comunidad. Que ahí está el vínculo, ¿no? Lo que nosotros buscamos. Exactamente. Si dicen que se está dando cuenta, o sea, que está creciendo esta comunidad cada vez más, y pasa ese tipo de cosas donde la vida, la integridad de muchas personas pone en riesgo por esta falta de información. ¿No han visto de ustedes, están en esto ya full años, de cierta manera de parte del gobierno de turno, del supuesto ministerio del deporte o lo que sea, que se empiece a tratar de socializar más de estos temas para viendo que está creciendo el auge de estos deportes para que no pasen este tipo de cosas? Sí, definitivamente, en teoría debería ser así. Antes ¿no? de que tú, porque también algo que no hemos hablado, el Juanes es el vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Trail Runners de Ecuador. Yeah. Entonces, seguramente nos podríamos extender muchísimo, pero antes de que el Juanes se mande el monólogo. Se embale con la habladera, yo quería solamente evidenciar cómo ha crecido y cómo ha sido el boom del trail running en Ecuador hoy por hoy. Hace 3-4 años, la carrera más importante, considerada por muchos, una de las más importantes de la región, la Petzl Trail Plus. Es la que ganó el premio en The Wild Pack Awards, ¿no es cierto? Exactamente. Eso también yo quería preguntar luego, pero bueno, ya te me adelantaste, dale por ahí. En este año cerró con 2.001 inscritos. Imagínate, 2.001 personas que van a correr Al mismo tiempo todos, así. diferentes distancias en baños de agua santa. Ya. Hace 4 años, 5 años tal vez, sería que el 10% de personas inscritas en la misma carrera. Solamente es como que un indicador de cómo la gente, y yo creo que la pandemia también influyó muchísimo con la desesperación y ganas de salir de la gente de su casa para volcarse a la montaña. Ahí te das cuenta cómo ha crecido. Y no solamente acá, sino en todo el mundo. Por eso hay muchas más marcas. Por eso Adidas ahora ya se enfoca muchísimo más en el trail. Nike, Saucony, todas las marcas ahora ya tienen su espacio para la gente del trail running. Ahora sí. Y es un mercado, o sea, es un mercado que cada vez va creciendo. Imagínate, nosotros hacíamos una investigación y es un mercado que a nivel mundial maneja $4.8 billones en el 2021. Ya. Para el 2025 está proyectado que llegue a 7.4. Entonces, básicamente estamos hablando de que se va a duplicar la cantidad de dinero que genera todo el outdoors a nivel mundial. Y el Ecuador no es ajeno a esto, ¿no? Y claro, ahí viene un tema de que los deportes outdoors como tal no están sufriendo un cambio porque no hay una estructura, no hay una organización, no hay una legislación hasta cierto punto que te ayude a estructurar. Y eso se ve a nivel mundial. ¿No es solo una aquí. rama reconocida todavía por el Comité Olímpico, por ejemplo? Está en ese En proceso. vías de. Está en ok. ese proceso. ¿Por qué? Porque antes del 2018 tú tenías básicamente como 3 diferentes organizaciones que regulaba el trail, ¿ya? Y eran organizaciones que se crearon desde pura voluntad de diferentes partes. Entonces tenías la WMRA, que manejaba todo lo que es World Mountain Running, una modalidad específica del trail. Tenías la ITRA, que era la Asociación de Trail Running Internacional, que regulaba otra parte, otra modalidad del trail. Tenías la OAI, que manejaba otra parte del ultra trail. Y así. Entonces, claro, tú te pones a pensar, y como en el ciclismo que les estaba explicando, el trail viene a ser simplemente una modalidad del atletismo. Entonces, por simple lógica, quien tenía que manejar esto
era la World Athletics. Entonces dice, a ver, la World Athletics les agarra a estas organizaciones porque ya el deporte se ha ido comenzando a desbordar. Popularizar. Más que nada a privatizar. Ujú. Y ahí viene un punto importantísimo que es el UTMB. ¿Ya? Porque el UTMB antes es la carrera más importante que existe, el evento más importante que existe a nivel de trail en el mundo. Ok. Y ellos tenían una alianza con ITRA para poder crear un ranking y un índice que vaya clasificando a los diferentes corredores de trail en el mundo. Pero dicen, no, o sea, nosotros tenemos todo, básicamente tenemos la carrera más importante del mundo, salgámonos de esto, creamos nuestro propio índice y simplemente necesitamos el músculo financiero para hacerlo. Y se alían con Ironman. La organización más grande que existe en el tema del triatlón. Y estos gatos les comienzan a dar todo el know-how de cómo tienen que manejar las carreras y comienzan a armar un circuito de carreras o circuito de eventos alrededor del mundo igualito al Ironman. Entonces ahorita hay 32 eventos clasificatorios para la final que viene a ser lo que es el UTMB. Entonces, mientras pasaba todo esto, la World Athletics dice, a ver, no, tenemos que regular todo esto, hay plata aquí de por medio, entonces organicémonos con estas organizaciones que estaban quedándose a un lado hasta cierto punto y crean un mundial entre las 4. Y claro, con el músculo y el alcance que tiene la World Athletics, crean el primer mundial que iba a ser inaugurado en el 2020. El tema de la pandemia llega, no se pudo hacer eso, pasa que en el 2021 tampoco pudieron hacer y finalmente se da en 2022. Y ahora recién está volviendo a tomar esta estructura y claro, está teniendo esta repercusión, ¿no? O sea, lo mejor para un deportista en general es representar a su país. Uh-huh. Entonces, ya se ve, por ejemplo, la comparativa de lo que alberga a nivel de competencia. Los élites que van al UTMB y los élites que han ido al Mundial. Y el Mundial ya tuvo más nivel de competencia que UTMB, su primera edición. Entonces, ahora, este año va a ser el Mundial en Innsbruck, en Austria. Se espera que tenga mucho más nivel. Y eso ha comenzado a repercutir que todas las organizaciones a nivel regional y a nivel local, especialmente a nivel nacional, comiencen a regularse y a tener una estructura. Entonces, en el caso del Ecuador, por ejemplo, nosotros teníamos la Asociación Ecuatoriana de Trail que nace en el 2018. Estos gatos supuestamente dejan de poder trabajar desde el 2020 por la pandemia. No hacen nada por el trail, todo el mundo les comenzaba a crucificar. Y mucha gente ya comenzaba a presionar porque decía, bueno, o sea, hay un montón de carreras que existen, que se corren, pero hay otras carreras que comenzaron a ser un vehículo para poderse generar fraudes a la comunidad. Entonces lanzaban la carrera, anunciaban, cuesta tanto, la gente se inscribía y de repente se cancelaba. Y como el festival de música, el Fire Festival, que les vendieron los tickets y todo desapareció en un nuevo evento. Igualito, idéntico, a una escala minúscula aquí. Eso pasa aquí. Entonces, claro, la gente que está metida, decíamos, bueno, y necesitamos regular esto, necesitamos darle una estructura para que crezca y para que se pueda desarrollar y para que nosotros también podamos tener y crear ese sueño de poder ser competitivos a nivel mundial, porque lo somos. Simplemente necesitamos la estructura para. Entonces, claro, ahí respondiendo tu pregunta con el tema del gobierno, el gobierno de una u otra forma asiste, pero por cómo está armada la ley del deporte aquí, básicamente no tiene una injerencia más que regular la manera como se va estructurando el deporte, pero no tiene una... En las distintas federaciones y todo. Exactamente, pero no tiene realmente un poder para poder influir en la manera como realmente cada una de las federaciones desempeña y se maneja internamente. Entonces nosotros ahorita estamos adheridos a la Federación Ecuatoriana de Atletismo, estamos reestructurando eso porque fuimos recién electos en el 14 de enero de este año
y estamos en ese proceso de poder legalizar, porque ni siquiera teníamos una cuenta bancaria, ni un RUC, ni los estatutos estaban legalizados, o sea, legalmente están mal. Entonces estamos en toda esa onda para poder armar y crear eso. Eso con el trail. Y de ahí, bueno, los otros deportes también es una historia ese es el multiverso de los deportes, literal, Dios mío. Es bien, bien chévere, ya vas a ver. A ver, verás, hay algo que es inevitable y que les escuché al inicio. A veces que digo en la cabeza, por Dios, no te olvides de la pregunta de este tema porque es importante. Dijeron que, bueno, que tenemos obviamente este país de la reputa madre de lujo, las 4 regiones, puta, todos los diferentes paisajes, diferentes altitudes, climas, bueno, tenemos todo. Pero también dijeron que tenemos deportistas que también son, y que muchas promesas se quedaron en eso, en promesas por falta de apoyo, sea privado, sea del Estado. Pero también dijeron que de cierta manera muchos de nuestros atletas de estas diferentes disciplinas están súper bien posicionados a nivel regional. Pregunta. Nosotros tenemos obviamente los atletas de la sierra, tenemos altura, está comprobado que tenemos pulmones mucho más grandes por las condiciones en las que nacimos, tenemos más cantidad de glóbulos rojos, etcétera. ¿Ustedes creen que eso es una ventaja el rato de salir internacionalmente a competir y nos ha ayudado o no? Sin ningún tipo de dudas, claro que sí. De hecho, hay muchos corredores pro elite que vienen a hacer sus temporadas de entrenamiento acá. Por lo menos parte de sus temporadas y de sus entrenamientos. Es por eso mismo, porque nosotros tenemos primero la facilidad logística. Estás asentado en Quito y tienes chance de irte a la montaña, te vas a un entrenamiento en el Ruco, superas los 4,000 metros de desnivel positivo, de metros sobre el nivel del mar, perdón. Entonces es mucho más fácil hacer desnivel positivo y descensos en zonas técnicas. Tienes muchísima más facilidad. Aparte de ser bendecidos con la altura, por lo menos para este deporte, sí es muy, muy importante. Y la capacidad respiratoria se te hace mucho más fácil y posible, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos un plus y una ventaja por haber nacido en Ecuador. Y de hecho, yo creo que eso es también una de las garantías para saber que los deportistas ecuatorianos van a estar bien posicionados. Obviamente no sirve nada si es que no tienes talento. Entonces, yo quiero poner aquí un ejemplo. Por ejemplo, Joaquín López, que lo hemos mencionado muchas veces ya en este podcast, es uno de los referentes regionales por eso mismo, porque tiene mucha disciplina, aprovechó los recursos naturales y geográficos que tiene Ecuador y fue también fue muy inteligente en el sentido de que si es que acá no encontraba las oportunidades que él necesitaba para poder desarrollarse de mejor manera, fue a hacer su vida, obviamente a estudiar, pero también a hacer su vida deportiva en Barcelona. Él ahora tiene muchos más contactos y más visibilidad también para las marcas, entonces tiene ya más, una mejor posibilidad, ¿no?, de conseguir marcas y estar ya de una manera un poco más tranquilo, porque si bien este deporte, si es que lo vas a hacer de forma amateur, necesitas unos zapatos, una buena camiseta y ya darle, también necesitas mucha inversión si es que ya lo quieres hacer a nivel profesional. Entonces, acá es una de las limitantes de esas. Las marcas todavía no regresan a ver estos deportes. Hay marcas que, obviamente, de a poco empiezan a construirse esta confianza y se hace mucho más fácil el tema de adquirir nuevos auspiciantes, pero es todavía muy duro y es todavía falta esa confianza de las marcas grandes, macro, a los deportistas en la actualidad. Esa era mi siguiente pregunta. Entonces, para la gente que nos está escuchando, puede haber gente como yo que no tiene ni la más puta idea de qué era todo esto y recién me estoy empapando y suena súper interesante. Y digamos que hay alguien que dice, puta, me encantó esto, quiero comenzar mañana, quisiera tomármelo a nivel pro. ¿Cómo puede alguien, a ver, esos primeros pasos? Por ejemplo, ¿cuáles son esas 3, 5 carreras para empezar a nivel amateur en el país? El tema de cómo financiarse, cómo conseguir sponsors. ¿Cómo hace ahora un atleta en el 2023 en el Ecuador para poder pasar de amateur a ser pro? Bueno, todavía, y siempre hemos hecho esta pregunta en el podcast, todavía es un poco complicado vivir de esto. Es súper complejo y es una limitante justamente por lo que yo te decía. No hay esa guía o esa guianza para los pequeños corredores que seguramente en 4 o 5 años van a ser unos cracks del mundo. Pero en eso se está trabajando, por eso se está profesionalizando la SED, se están creando estatutos y elementos legales para generar confianza en las marcas y que las marcas regresen a ver con muchísimo más cariño a los deportes outdoors. Eso es lo primero. Segundo, tratar nuevamente, tener una guía,
buscar clubes. Acá hay muchos clubes que... ¿Cómo cuáles? Dime así los tres que se vengan a la cabeza. Acá en Quito nada más tienes muchos grandes clubes, pero los que se me vienen a la mente son Ecuador Runs, que son guiados por Joaquín. Sin Límites también, que hemos visto que tiene muy buenos resultados. Tienes Crono, tienes Bet, que si bien son eran más especializados en el triatlón, ahora le están metiendo muchísima caña al trail running. Ahí hay algunos, se me vienen. Sí, y bueno, a nivel, digamos, de provincias ya hay muchísimos más que hay, bueno, hay la 2 y bueno, varios. Pero también es importante entender que la profesionalización del trail no solo es aquí a nivel local, sino también es un fenómeno que está comenzando a desarrollarse a nivel mundial. Antes, o sea, y te estoy hablando hace 4 o 5 años, tal vez habían contado con los dedos profesionales a los que se dedicaban exclusivamente a esto. O sea, no es solo el Ecuador que está trazado para variar en esto, sino que todo el mundo va de la mano progresando en esto. Es que si bien correr en montaña, los chasquis corren en montaña, pero una disciplina como tal no es tan vieja, sobre todo en Ecuador, por lo menos conocida como trail running, no es muy antiguo ese concepto. Entonces, obviamente, ahora ya con el boom, se empieza a generar esa intención de hacer mucho más profesionales. ¿Por qué? Yo estoy seguro que también es por el tema de que las empresas privadas empiecen regresen a ver con mejores ojos, pero también se genera un tema ambiguo ahí porque se empieza a perder la característica espiritual y sentimental hasta alguna manera de lo que era el trail running antes, que era mucho más orgánico. Claro. Y ahora ya se vuelve mucho más mercantil. Es que una cosa es verlo desde un punto de vista deportivo y otra cosa totalmente distinta es verlo desde un punto de vista de mercado. Comercial. Exactamente. Pero ese, lastimosamente, que no está mal, ¿no? Que no eso está iba a mal, decir, está full bien. lastimosamente muchas veces es el precio que hay que pagar cuando uno quiere llegar al mainstream, como dijiste antes. Entonces, en el mainstream, ¿qué implica? Marketing a nivel global, marcas, sponsors, torneos, porque los torneos al final también son para lucro. O sea, necesitas una maquinaria necesariamente, medios de comunicación, todo, que compren derechos de transmisión, bla, bla, bla. Eso es un mercado. Entonces, es el precio que hay que pagar para llegar a la masa. Pero tiene que ser regulado. Tiene que ser de alguna manera bien administrado, porque puede suceder lo mismo que contaba el Juanes, que creas una expectativa brutal en una carrera, pero el día de la carrera ni siquiera se presentan los organizadores. Entonces ahí, si bien la parte mercantil, digámosle de una manera, o el tema de marketing, te va a ayudar muchísimo a crecer y a mejorar en el show, en los eventos y en el rendimiento de los deportistas, también es eso, o sea, saber cómo crecer. Porque si crecemos todos a la loca, vamos a estar súper complicados aquí en unos años. Y el trail running se ha vuelto un ejemplo a seguir en este sentido porque más allá de que ha tenido esta explosión, ¿no? De exposición, repercusión mediática, inversión y todo esto, los mismos deportistas, los élites, las personas, los Messi, por ponerlo un ejemplo de esa forma, del deporte, se han unido y han creado una asociación precisamente para poder velar por ese espíritu del trail y preservarlo. Entonces, hace cuestión de meses se creó la Trail Pro Runners Association, en donde, liderado por la gente que son los duros del deporte, comienzan a velar, primero por el deportista y luego por todos los valores y códigos que tiene el trail y que lo han hecho tan especial, tan diferente a otro deporte. Para la persona que está empezando desde cero, que les decía puede haber alguien como yo, ¿cuál es esa carrera en la que tienen que probar? ¿Sería su primer obstáculo a nivel amateur? Es decir, ahí voy a probar a ver si me gusta. ¿Y cuál es en esa que tienen que inscribirse? En un parque, loco. ¿Parque? Sí, yo creo que al inicio lo que tienes que hacer es empezar a trazarte metas cortitas. No vayas a la loca como nosotros nos ha pasado. Y a mí me generó lesiones, por ejemplo, si es que me pongo a título personal. Ir paso a paso, ir poco y con una guía seguramente vas a encontrar carreras que estén acorde a ti, a tu nivel, porque hay muchísimas, más de 80 carreras en el año. Imagínate que hay para todas las personas y todos los niveles. Esto puede ser a nivel personal, cada uno diciendo su respuesta, o los dos como Wild Pack. ¿Cuál ha sido ese tropiezo, ese fracaso, entre comillas, de ese suelazo que se dieron, que sintieron mierda, se cagó todo y por poco estaban full deprimidos y tristes, y que después ahora lo ven hacia atrás en retrospectiva y fue más bien una bendición? Bueno, a pesar de ser muy jóvenes, tenemos 1 año y medio como de Wild Pack. Están dating más, 1 año y medio recién. No, un poquito más tal vez. Pero
obviamente hemos cometido muchísimos errores. Tal vez eso mismo, de querer abarcar muchas cosas, de querer comernos del mundo y que esta es nuestra oportunidad y no podemos perderla. Y hemos visto que también eso nos ha pasado factura en muchas cosas. Sobre todo han pasado también esos bajones y la saturación que te sientes que esto no te genera algo adicional y tú necesitas trabajar y necesitas dedicarle tu tiempo a algo que en realidad te está generando para vivir. Entonces, por ejemplo, yo tengo, con el Juanes también tenemos el grupo TWP, yo tengo un estudio de comunicación también, entonces... Brandmates. Mándale la que cuña. también el Juanes nos ayuda muchísimo. Fun fact, para los que ven este podcast, los artes, los diseños y todo del podcast fueron hechos por Brandmates, así que gracias. Espero que les guste. Pero bueno, fuera de eso, ahí estuvo el desafío principal. No decaer y no dejar que esto se muera, porque obviamente, y les mando un abrazo y les quiero un montón a las personas que han pasado por acá, a Adri, a Santi, a Rodo. Ellos también tienen sus cosas personales y de alguna manera en un punto el año anterior nos separamos porque no nos comunicábamos de una forma efectiva. No llegábamos a ese punto en poder entablar reuniones semanales para poder tener esto mucho más organizado y estructurado, y nos pasó factura. Y obviamente ellos siguen siendo nuestros brothers del alma, pero ellos también tuvieron nuevos retos, y aquí nos tienes. Tenemos ahora también la compañía de Débora Torres, le mando un abrazo grande. Ella también es parte de Wildpack 2023 y seguramente ya más adelante vamos a ir tratando de vincular nuevas personas, porque la intención es esa. O sea, 2 personas no se van a dar abasto y no es escalable este producto si es que vamos a ser 2 personas que le están metiendo cabeza, diseño y corazón a la situación. Y estoy totalmente de acuerdo con absolutamente todo lo que dijo el Andrés. Menos. No, sí. Pero creo que es importante añadir también de que nosotros, especialmente el Andrés y yo, hemos pecado de ingenuos. ¿Por qué? Sí, en el sentido de que realmente no le hemos dado la importancia o el valor real que tiene The Wildpack. Entonces, muchas veces hemos dado demasiado tiempo, demasiado trabajo, sin realmente un retorno. ¿Ya? Y eso fue, creo que, uno de los puntos que más perjudicó o afectó en el grupo cuando y lo que éramos más hemos chocado. 5. Entonces, claro, ha sido un problema que todavía nosotros no hemos resuelto del todo, pero creo que lo hemos ido resolviendo con el paso poco a poco, que ya no estamos básicamente regalando nuestro tiempo, nuestro trabajo de una manera... Y es que también hay que tomar en cuenta que no somos el gran medio masivo y la comunidad enorme de 50,000 seguidores. No, nosotros tenemos que ir paso a paso y saber ir. Pero a veces quemando eso naves. es un vanity metric, eso de los números. A veces es la calidad y no la cantidad, porque Sí. hay gente que puede tener 100,000, pero ni siquiera el 0,8% se engages con ese contenido. Entonces, Sí. Y de hecho nosotros es todo lo contrario, porque tal vez en seguidores ya tenemos un buen número, pero no el que nosotros todavía queremos. pero lo que a mí Y me el importa es lo engagement que vi en persona. y Eso es el evento que hicieron. Ahí había una comunidad activa con full no, y fuera pasión. de eso, es importante. en digital tenemos un alcance súper grande, súper chévere, que ahora las marcas ya nos ven como un medio posicionado. Pero hace un año no era lo mismo. Entonces yo creo, tal vez la poca experiencia que me ha dado trabajar con entornos digitales los últimos años, yo creo que es eso, ir quemando naves, quemando etapas, darte a conocer. No es lo mismo un medio que recién está empezando con algo mucho más establecido. Entonces creo que también es eso, ¿no? Y aparte, con el Juanes, si bien nos conocíamos, no es que éramos los brothers del alma como somos ahora, que tenemos hasta la confianza de mandarnos a la M cuando toca, pero es eso, o sea, ir conociéndote, ir quemando naves, etapas, no lanzarte a la loca. Sí, y yo creo que también es importante tener un nivel de convicción en lo que estás haciendo. O sea, yo creo que eso nos tiene aquí y eso lo tiene vivo a The Wildpack. Sí. Y que probablemente nosotros no tuvimos la capacidad de poderlo transmitir con las otras personas que pusieron su grano de arena. Mucho de lo que se ha hecho y se convirtió The Wildpack ahora fue gracias también al trabajo y al compromiso que lo pusieron el Santi, el Adri, el Rodo. De hecho, el Rodo es eje transversal en esto. Sí, sin duda alguna. O sea, él fue un pilar fundamental y fue la persona que nos unió al inicio y le debemos mucho en ese sentido a él.
Pero lamentablemente también nosotros no supimos poder transmitir y mantener ese nivel de convicción y de compromiso que necesitas para que las cosas sigan fluyendo y creciendo con ellos, ¿no? Ahora creo que también la visión que tenemos con Andrés era mucho más alineada entre los dos a lo que era, a la visión que tenían ellos. Entonces creo que también eso perjudicó o afectó en cierto modo la manera como se ha ido dando el proyecto. Entonces, ha sido totalmente un aprendizaje. O sea, sí, exacto. Es un aprendizaje, pero también fue el punto de partida para el nuevo The Wildpack. O sea, si bien con ellos construimos todo lo que tenemos ahora y les agradecemos y siguen siendo nuestros brothers del alma, pero de aquí en más lo que nosotros tenemos es una visión... Eso iba. Este va de pilas, ¿no? Le iba a decir, ok, ¿qué se viene ahora 2023? ¿Cuáles son los siguientes steps para The Wildpack? ¿Qué se viene? Y quería ir un poquito antes de lo que estamos ahora espacialmente. Con The Wildpack Awards en diciembre fue simplemente en una juntada que tuvimos los dos. Veníamos en horas bajas en The Wildpack porque si bien generábamos contenido no teníamos la misma conexión como equipo. Estábamos todavía de duelo, literalmente, por la salida de los tres. Sí, obviamente. Fue un golpazo para nosotros porque no era lo que queríamos, no era lo óptimo. Ellos eran transversales en esto. Pero fue como que no, hermano, si no nos ponemos las pilas, esto se va a caer. Y la verdad, la gente, cuando salías a correr al Metropolitano, te saludaba y era como que la inyección anímica que necesitabas para seguir La confirmación de que van por el camino correcto. De alguna manera sí, puede ser. Sí. Y entonces decíamos, no, tenemos que seguir con esto, tenemos que seguir tratando de buscarle la vuelta. Y queríamos generar nuevos segmentos, queríamos hacer cosas un poco más atractivas para nuestra comunidad. Y se nos ocurrió el The Wildpack Awards en una conversa. Fue como que, ¿por qué este año, que fue tan bueno para los ecuatorianos a nivel mundial, por qué no premiar a las personas y a los eventos que dieron que hablar en este año? Entonces, sí, yo empecé con algo súper chiquito y dije, hagámosle todo digital, nos hicimos un manual de marca, es chéverísimo el manual, la identidad de The Wildpack Awards es de la puta madre. Teníamos 36 categorías. No, este premiar, para los es un pelotudo también. Es que, bueno, está loco. Como yo te digo, o sea, yo a veces peco de soñador porque a veces no caigo en cuenta hasta de la que mejor tenemos tanga la capacidad a la que podemos llegar, operativamente hablando. Entonces, 36 categorías, imagínate lo que hubiese sido eso. Y como no veíamos ese retorno, dependíamos de nuestro bolsillo. Claro. Prácticamente era nuestro bolsillo. Entonces fue como que ya creemos The Wildpack Awards, llegámosle a nivel digital completamente. Y con eso tenemos el chance de premiar a los internacionales. Y fue como que, no, pana, ¿qué te pasa? No, chucha, esto tenemos que hacerlo. Y le agradezco que haya sido así y se haya puesto de esa forma. Porque en realidad lo que salió fue de la puta madre, fue chéverísimo. Y gracias por acompañarnos esa noche. Y fue algo que en realidad la sacó del estadio, por lo menos eso es lo que sentimos nosotros. Fue algo que la comunidad la recibió súper bien, nos felicitó, nos agradeció. Las nuevas marcas vinieron gracias a eso. Entonces fue como que un antes y un después de The Wildpack, gracias a los awards. Y ahora sí, ¿qué se viene para The Wildpack? Sí. Bueno, básicamente lo que estamos trabajando ahorita es especializándonos en marketing deportivo para todo lo que son eventos deportivos en general. O sea, no queremos meternos en el fútbol ni los deportes tradicionales. Se nos han abierto un montón de puertas en el sentido de, por ejemplo, manejar y gestionar contenido para carreras y estamos en eso. Y de ahí sale el grupo de Wildpack. Exactamente. Es como una subsidiaria de The Wildpack. Sí, de hecho, es la matriz. Es el paraguas. Sí. Okay. Es el holding. Es el holding, exactamente. Entonces, se viene una línea de ropa por ahí que ya la teníamos pensada desde antes, pero está aparcada por un tema. Y luego de eso también es importante crear espacios que te lleven de la parte digital a la parte física. Entonces, tenemos pensado un proyecto... The Wild Run. Una competencia, ¿no? ¿Dónde pondrían que sea ustedes? Queremos hacerlo, pero obviamente no vamos a sacar cualquier cosa. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo apalancar esa idea. Y también era eso. O sea, nosotros nos llenamos de ideas, de propósitos, de intenciones y no lográbamos ejecutar nada. Entonces, yo creo que era uno de nuestros principales pecados y por lo que tal vez nos sobresaturamos como equipo.
Entonces ahora yo creo que lo más importante como de Wildpack 2023-2024 es la experiencia que hemos adquirido y la madurez que hemos alcanzado. Entonces no queremos salir a la loca con las cosas. No quieren quemarse así por quemarse. Exacto. Y fuera de eso, queremos hacerle sostenible en el tiempo. Entonces, de aquí en más, ir haciéndole por etapas muchas cosas. Estamos ingresando en la comunicación y marketing deportivo. Pero no seas tan modesto. Cuenta con quién recién estás trabajando, con quién van a empezar a cubrir. Vamos a empezar a trabajar si es que todo sale bien, con una marca súper chévere que no podemos todavía decirlo. Ajá. Pero quiero aprovechar la oportunidad para también extenderte una invitación, así como tú nos invitaste al podcast a Acción. Nosotros queremos invitarte a The Wildpack para hacer juntos uno de los nuevos segmentos que tenemos pensado. Puta, que me van a llevar a correr a que sube como me quede ahí asfixiado. No correr, pero por lo menos a caminar y que tengas un contacto mucho más directo con la montaña. Puta, de una. Vamos Planzazo. a hacer... no quiero adelantar la idea, pero es un segmento súper interesante en donde no solamente las personas de montaña o los expertos o los gurús van a ser parte, sino también queremos que personas que tengan algo que contar se junten a nosotros y en conjunto vayamos pimponeando algo súper chévere en un entorno. Qué bacán. Ya le vi, o sea, como carpool karaoke en el carro, pero que es medio en revista cantando, pero en la montaña haciendo ejercicio. Y no sacándonos del aire, sino caminando, chileando. Y tú vas a ser uno de los primeros invitados. Si es que nos Puta, de aceptas la una, invitación. obvio. A mí me encanta el ejercicio. O sea, yo soy más old school de irme al gimnasio, alzar fierros o hacer cardio y eso, pero a mí la naturaleza me encanta. En Los Ángeles siempre me iba a hikear. Hiking es uno de esos que no es tan deporte guau, pero me encanta. Igual. Vamos a hacer algo así. La mente se me En Los relaja. Ángeles hay una eminencia realmente De trail. de todo lo que es deportes autos. El mejor Ultraman del planeta, Rich Roll, vive ahí. ¿Así? Rich Roll, no sé si has escuchado, tiene un podcast. No. The Rich Roll Podcast, te recomiendo, loco, es un crack y tiene un libro que se llama Finding Ultra. ¿Cómo le cambia básicamente el ultra? Ya. El triatlón, el Ultraman, que es una modalidad de triatlón salvaje. Ya. ¿Cómo le cambia la vida a este man? O sea, lo David Goggins, no sé si lo ubican el man. Claro el man que es un sí, loco. chuchas David Goggins, sí, o sea, totalmente ese es otro de mis... de tus héroes. De mis héroes, realmente. Era un brother que era re gordo, que era así gordísimo y después el man creo que pasó por los Navy SEALs, pasó por un montón de entrenamientos. Es y el único tipo ser humano que tiene que ha pasado por todas las escuelas de especialidades militares La de los milicia Estados Unidos. Sí, estadounidense. es el hombre con la mentalidad más fuerte del mundo. Tiene un libro que te recomiendo, se llama You Can't Break Me, buenísimo. Can't A lo Hurt Me. bestia. Sí, y el otro, al que sí le cachaba de esa parte de la ciudad o de California en general, que era Alex Honnold, el que hace free Claro. solo style de trepar las montañas. Ese man es un chucha, está loco de la cabeza, pero un crack. Entonces, está. Está, sí, Aceptada la 100% invitación. aceptado. Y gracias por su tiempo, muchachos. Porfa, a la gente que nos está escuchando, les está viendo, ¿dónde les pueden encontrar? ¿Cómo les pueden seguir? Encuéntrennos en Instagram como The Wildpack, thewild.pack, es donde más le metemos candela, y TikTok, que estamos ya entrando de alguna manera. Hay que seguir con las nuevas comunidades. Claro, para Gen Z, Hay tienen que que ir meterle generando. en trail a todos los chamos. Entonces, nada, y agradecerte a ti, Paul, por esta chévere charla. Qué bueno recordar esos inicios y esas cosas vividas en el pasado. Te deseamos lo mejor. Gracias. A romperle, hermano, a darle con todo, que esto tiene para dar muchísimo. Realmente ha sido un gustazo estar aquí sentado al frente tuyo, conversar y nada, muchas gracias por el espacio y ya sabes, bienvenido a The Wildpack y nos estamos viendo. Gracias, hermanos. Y puta, todavía tenemos para hablar unas 5 Sí, horas más, así que sí, esto sí. con repituche. Quedaron un montón de cosas. De una, gracias. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao. Listo. Gracias. Belleza, Hablamos weón. como cotorras. Qué bestia, loco. Y es el abogado del diablo, viste tú. Él quiere conocerte más, quiere saber qué secretos